Buenas tardes a todos por asistir a esta jornada. Es la jornada número 18 de 2025. Recordaros que la sesión está siendo grabada y si no quieres aparecer en cámara, lo mejor es apagarla. Vamos a intentar mantener los micrófonos cerrados para no interferir con la ponente. Y comentaros que estas jornadas están organizadas por la Oficina Acelerapyme de la Cámara de Comercio de Cáceres. Las oficinas Acelerapyme para Kit Digital las ha puesto en marcha Red.es, que es la entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado. Un segundito. E Inteligencia Artificial con la colaboración de Cámara España. Tiene como objetivo impulsar la transformación digital de las pequeñas, medianas empresas, micropymes y autónomos y realizar actuaciones como esta, que están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation en el marco de la Agenda España Digital 2026 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025. En el chat os dejaremos al final de la jornada una encuesta para que podáis valorar qué os ha parecido y también os dejaremos los datos de la oficina Acelerapyme por si os queréis poneros en contacto con nosotros. La jornada de hoy se titula Inteligencia Artificial aplicada al sector servicios. El objetivo es aprender a integrar las herramientas de inteligencia artificial en los negocios de servicios para automatizar tareas, potenciar la productividad y aumentar la competitividad. Se van a tratar puntos como la revolución de la IA en el sector servicios, tipos de IA que impactan en el sector servicio, aplicaciones prácticas como atención al cliente, marketing y comunicación, gestión interna, productividad, formación y servicios digitales. Herramientas de IA recomendables para el sector servicios y la estrategia de implantación de la IA en las pymes y negocios locales. La ponente de hoy se llama Raquel Calvo Vega, es licenciada en Ingeniería Informática y estuvo 18 años trabajando en la sede corporativa de Telefónica como responsable de oficina de proyectos. Se define como mecánica digital y especialista en el posicionamiento web avanzado y centrando su trabajo actual en ayudar a negocios locales, pequeñas empresas a digitalizarse y conseguir visibilidad. Ha fundado la SEOteca, que ofrece soluciones integrales basadas en un análisis a medida para cada negocio. Vamos a esperar a que Raquel termine su exposición o cuando ella lo considere que podamos realizar las preguntas, pues bueno, lo haremos. Y si no, podéis irlas dejando en el chat y ya se las transmitimos cuando ella lo considere. Raquel, cuando quieras comenzar. Vale, perfecto. Pues muy buenas tardes a todos. Yo os escucho con un poquito de eco. No sé si me escucháis bien a mí. ¿Sí? Sí. Vale. Te escucho con eco. ¿Puede ser que tengas los altavoces puestos altos? A ver, voy a bajar un poco. Ahora mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias a la Cámara, obviamente, por contar conmigo para impartir esta presentación sobre inteligencia artificial y sobre todo a los asistentes, porque yo creo que a día de hoy la inteligencia artificial, bueno, está siendo un boom, todo el mundo habla de ella, pero principalmente la gente habla de ChatGPT como si fuera únicamente la aplicación que se da a la inteligencia artificial, ¿no? Y nada que ver. Yo creo que son muchos los sectores en los que aplica esta bueno, gran plataforma, por así decirlo. Y bueno, hoy nos vamos a centrar sobre todo en el sector servicios, porque supongo que muchos de vosotros pues estaréis trabajando en alguno de estos sectores y es realmente donde la inteligencia artificial más brilla, por así decirlo, ¿no? Porque, como veremos más tarde, en los servicios hay muchísimas tareas repetitivas y que se pueden automatizar y, por lo tanto, ahí la inteligencia artificial es donde es más potente, ¿no? Entonces, bueno, antes de empezar, yo quería situaros un poco en el punto en el que estamos de la inteligencia artificial, ¿vale? Porque durante los últimos años sí que hemos vivido un cambio aceleradísimo, ¿vale? Probablemente uno de los más rápidos que hemos visto en la era digital después de la aparición de Internet.
Y es que la inteligencia artificial ya no es un futurible, sino que está viviendo con nosotros a día de hoy, en nuestro día a día. Y lo más interesante, y lo repetiré bastante en esta presentación, es que ya no se trata o ya no pertenece solamente a las empresas grandes o a las grandes tecnológicas, como podíamos pensar en un pasado, ¿vale? Sino que ahora todo el mundo, todos los sectores, incluso los más pequeños, los negocios locales, las pymes, pues pueden utilizar la inteligencia artificial a un precio muy módico porque está al alcance de todos nosotros y por lo tanto es en este sector donde se centra un poco esta gran revolución, ¿no? Refuerza principalmente la inteligencia artificial, automatizar todo lo que es repetitivo, ¿vale? Acelerar la operativa de las empresas, ayudarnos a comunicar mejor y sobre todo mejorar la experiencia de cara al cliente, que yo creo que en este sector es de lo más importante, ¿vale? Dicho esto, os muestro un poco qué es lo que vamos a ver en esta presentación, ¿vale? Pero sobre todo lo que quiero es que lo entendáis bien, ¿vale? Los conceptos principales, no quiero hablar de tecnicismos ni de cosas que se puedan entender de manera un poco peor, con lo cual lo que vamos a hacer es aterrizar un poco el día a día de la inteligencia artificial y veremos cómo sin grandes inversiones la vamos a poder utilizar todos nosotros, ¿no? Hablaremos de una pequeña introducción de esta revolución, como decía, en el sector que aplica hoy, de los tipos de inteligencia artificial que se utilizan, porque no solamente existe una, así que os daré unas pinceladas. Pero principalmente vamos a hablar de aplicaciones prácticas dentro del sector servicios y algunos ejemplos de herramientas que se pueden utilizar por distintas áreas de negocio. Para terminar con dos puntos clave que yo creo que no se hablan demasiado. Uno de ellos es los puntos clave en la estrategia de implantación de la inteligencia artificial, porque esto no consiste en coger, abrir ChatGPT y empezar a cambiar toda nuestra empresa. Y por último, una pincelada también sobre los retos éticos que tenemos del lado de la inteligencia artificial por temas como la privacidad de datos, confianza con los usuarios, compartir datos sensibles, etcétera, etcétera, ¿vale? Que lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de trabajar con estas tecnologías. Dicho esto, bueno, pues vamos a empezar viendo por qué efectivamente la inteligencia artificial, bueno, pues está transformando sobre todo el sector de servicios, ¿vale? Y es que, como os digo, ya es una realidad, no se trata de algo exclusivo para grandes corporaciones o para grandes empresas, como podía ser antiguamente pues para Google o para Amazon o incluso Tesla, sino que se trata de una herramienta pues muy accesible para cualquier negocio y en esto se incluyen obviamente pymes y servicios locales, como son los nuestros, ¿no? Está transformando principalmente la forma en la que trabajamos, la forma en la que vendemos y sobre todo la forma, como os decía antes, en la que atendemos a nuestros clientes, ¿vale? Que es lo principal, esa atención al cliente que tiene que ser excelente. Y por eso la inteligencia artificial es clave, ¿no? Porque se basa en esa rapidez que ahora requiere el cliente constantemente, esa inmediatez y sobre todo esa personalización. A veces pensamos que la inteligencia artificial no es nada personalizable a la hora de tratar con el usuario y nada que ver, porque a medida que vamos mejorando nuestros prompts o nuestras instrucciones a la hora de hablar con la inteligencia artificial, pues esta nos va a dar unos resultados mucho más personalizados en función de las veces que vayamos interactuando con ella, ¿no? Y lo que tenemos que tener en cuenta sobre todo es que no solamente la inteligencia artificial sirve para automatizar tareas, ¿no? Sino que a día de hoy pues entiende el lenguaje natural, analiza los datos de forma muy avanzada, genera contenidos de todo tipo, ya sea de texto, de audio, de vídeo, etcétera, etcétera. Y sobre todo yo diría que nos ayuda a tomar decisiones mucho más informadas, ¿vale? Y mucho más analizadas, porque nos vamos a basar en datos y en hechos reales. No podemos analizar nuestro negocio pues viendo, por ejemplo, hacemos así y decimos, oye, ¿cómo van las cosas? ¿No? ¿Están mejorando? ¿Qué necesitamos? ¿Qué va bien? ¿Qué no? Y por lo tanto ese análisis que nos hace la inteligencia artificial, entre otras cosas, pues sirve muchísimo sobre todo para mejorar, ¿no?
Yo quiero que la entendamos no como un sustitutivo, ¿vale? Porque la inteligencia artificial no viene a sustituirnos, sino que viene sobre todo a potenciar nuestro trabajo, ¿vale? Es nuestro copiloto. Nosotros estamos conduciendo posiblemente un Ferrari y lo que va a hacer es que nos centremos en nuestra conducción y nos centremos en la estrategia para ganar la carrera, mientras nuestro copiloto nos va asistiendo, ¿vale? En determinadas tareas, de manera que nosotros bueno, pues ese lado creativo o ese trato directo con el cliente o esa estrategia que necesitemos en nuestros negocios, pues seamos la cabeza principal y sea en lo que principalmente aportemos, ¿vale? ¿Y por qué hablamos de inteligencia artificial ahora, sobre todo enfocada en este sector, ¿vale? Bueno, yo os diría que la inteligencia artificial, mucha gente piensa que solo nos ayuda a automatizar tareas, pero a día de hoy es capaz de hacer infinidad de cosas. Puede analizar información súper compleja, mantener conversaciones como las que estoy teniendo yo con todos vosotros e incluso de manera bidireccional, como lo haría con otras personas. O sea, veremos después un montón de aplicaciones que tienen las distintas áreas de todos estos sectores, pero que sepamos que el espectro es súper amplio. Eso no significa que nos abrumemos, que de repente queramos cambiar nuestras empresas de 0 a 100, que decidamos automatizar todo, utilizar la inteligencia artificial absolutamente para todo, porque no va de esto, ¿no? La historia de transformarnos a nivel digital. Lo que tenemos que entender, como os decía, es que ya no se trata de un cambio que afecte a grandes empresas tecnológicas, sino que en el día a día de nuestros negocios locales o de los servicios que ofrecemos, podemos ser, pues no lo sé, un restaurante, un centro de estética, una asesoría, un abogado, un despacho profesional, ¿vale? Y todos nosotros nos vamos a poder beneficiar de la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta a día de hoy es que el consumidor ha cambiado muchísimo sus hábitos, ¿vale? Tanto la forma en la que se comporta él como la forma en la que espera que nos comportemos nosotros como vendedores de servicios o productos, ¿no? Porque las respuestas que quiere son cada vez más rápidas, las experiencias que exige son cada vez más personalizadas y sobre todo la atención pues debe ser absolutamente inmediata. ¿Qué pasa si no nos adaptamos a esa forma o a esos nuevos hábitos del consumidor? Pues que se va a ir a la competencia, porque la competencia sí que se adapta. Entonces lo que tenemos que hacer es subirnos a este carro de la inteligencia artificial, porque está aquí con nosotros, que no nos dé miedo, que trasteemos, que la probemos y que veamos efectivamente lo que es capaz de hacer para ayudarnos, ¿vale? Sin ningún tipo de miedo, ya os lo digo, ¿vale? Entonces, bueno, por eso es por lo que hablamos a día de hoy tanto de la inteligencia artificial, porque es importante que la conozcamos. No quiere decir que seamos unos expertos en absolutamente todas las plataformas que utilizan IA, pero sí que tengamos unos conceptos básicos sobre pues la tipología de inteligencia artificial con la que podemos trabajar y sobre todo cuál es la que nos resulta más útil, cuáles son las herramientas que hacen uso de inteligencia artificial que hacen que nuestro negocio sea potenciado porque nosotros no nos dediquemos a tareas absolutamente repetitivas que no sirven, bueno, son necesarias, ¿vale? No quiero decir que no sirvan para nada, pero el hecho de que las tengamos que realizar nosotros personalmente, pues hace que perdamos un tiempo valioso en tareas en las que realmente sí que aportamos valor, ¿no? Tareas estratégicas de nuestros propios negocios, ¿vale? Bien. Dicho esto, ¿cuál es la principal un poco diferencia entre lo que entendíamos antes como inteligencia artificial y lo que entendemos ahora? Porque no podemos pensar a día de hoy que la inteligencia artificial son exclusivamente robots o automatizaciones muy básicas, ¿no? Se trata un poco de tecnologías que son capaces pues de hacer muchísimas cosas, como os comentaba antes, desde entender textos, entender imágenes, vídeos, hasta
hasta respondernos en lenguaje natural como con una conversación. Y responde exactamente igual en formato texto, en formato imagen, en formato vídeo. Sabemos incluso que a día de hoy a veces ni siquiera somos capaces de distinguir en ocasiones, ¿vale? Si está bien hecho, obviamente, pues si una determinada imagen está hecha o no con inteligencia artificial o un vídeo. El tema de las voces todavía es un poco más robótico, ¿vale? Pero bueno, con los avances que estamos teniendo y los pasos agigantados a los que nos estamos sometiendo, esa velocidad, pues dentro de poco, bueno, tendremos muchas cosas con inteligencia artificial que no seremos capaces de distinguir si verdaderamente se trata de IA o no, ¿vale? Sobre todo es la IA generativa, que es la que ha creado un poco este boom, ¿no? Porque no sigue unas reglas rígidas. Nosotros le vamos a dar unas instrucciones, pero vamos a ir conversando, ¿no? Con esta inteligencia artificial que analizando cantidades ingentes de información, pues es capaz de generar respuestas nuevas, ¿no? Y además son respuestas personalizadas y que están adaptados a lo que le vamos pidiendo. Lo que le pida hoy a la inteligencia artificial, aunque le dé la misma instrucción mañana, no nos va a responder lo mismo. Y si se lo digo yo, frente si se lo dice cualquier otra persona, la respuesta también va a ser diferente, ¿vale? Con lo cual, para que veáis que son respuestas absolutamente únicas y nuevas. No va a reutilizar respuestas que le dé a otras personas, ¿no? Entonces, esto significa en el sector servicios pues un montón de cosas, porque la inteligencia artificial nos puede asistir pues a redactar mails profesionales, nos puede ayudar a diseñar campañas publicitarias, a crear, no sé, textos para redes sociales, analizar datos de una hoja Excel, un montón de cosas, incluso proponer mejoras, nos puede incluso ayudar a crear presentaciones, como puede ser este caso, ¿vale? Entonces, que sepáis que incluso asistentes virtuales, os diría, ¿no? No es necesario o no es exclusivo, como os decía, de grandes corporaciones. Podemos hacer muchísimas cosas y competimos frente a ellos en el uso que le demos a la inteligencia artificial, porque no es para nada cara. Existen un montón de herramientas y de plataformas que casi todas tienen una versión freemium, de manera que podemos utilizar determinadas características y si vemos que nos sirve, pues ya pagar el plan profesional o plan de pago en función un poco de lo que necesitemos, ¿no? Obviamente, dedicados a los negocios en los que trabajamos, pues es muy amplio, ¿no? A lo mejor una persona se está dedicando a vender determinados servicios, pero otra persona es diseñadora gráfica, otra persona, no lo sé, genera vídeos, otra vende producto. Entonces, un poco dependiendo un poco de las necesidades que veamos, efectivamente nos compensará el uso de determinadas plataformas u otras, ¿vale? Bien, lo importante en todo esto es que podemos ir mezclando, ¿no? Estas herramientas. No tenemos que utilizar solo una, sino que a lo mejor el resultado de una puede realimentar o ser la fuente de la siguiente, con lo cual podemos integrar toda nuestra empresa integrando diversas plataformas que hacen uso de inteligencia artificial para que de manera coherente pues podamos hacer uso de ella para que nos ayude todavía más, ¿vale? Bien, os diría aquí 4 puntos importantes de por qué la inteligencia artificial es importante o relevante para este sector de los servicios, ¿vale? Entonces, en primer lugar, pues porque se trata de un sector en el que hay muchísimo contacto con el cliente, ¿no? La atención al cliente, os decía antes, que es lo principal a día de hoy, ¿no? Entonces, nos puede ayudar a responder preguntas frecuentes o dudas que tengan, o gestionar reservas, o dar determinada información que nos esté preguntando en algún momento, y todo eso sin que una persona tenga que estar pendiente constantemente todo el día resolviendo pues estas preguntas frecuentes que pueden tener los usuarios, ¿vale? Con lo cual, a mí me parece que esa aplicación es bastante interesante, ¿vale? En segundo lugar, hemos dicho contacto directo con el cliente. En segundo lugar, os diría porque las empresas de servicios, lamentablemente, tenemos un montón de tareas repetitivas, ¿vale? Muchas veces tenemos que contestar a las mismas consultas, tenemos que hacer seguimiento de los pedidos de nuestro e-commerce, tenemos que enviar un montón de mensajes o de correos similares a un montón de gente, tenemos que preparar documentos, que organizar horarios, que enviar facturas y generarlas, ¿vale?
Entonces, todas estas tareas, pues, vamos, son carne de cañón para ser automatizadas, ¿vale? Y de manera muy, muy fácil. La inteligencia artificial es capaz de hacer estas tareas repetitivas en las que no aportamos valor y las puede hacer muchísimo más rápido que nosotros, ¿vale? Sin errores, porque estas tareas son susceptibles de errores humanos. Imaginaros que todos los días tenéis que generar facturas y enviarlas. Pues entre que tienes que recuperar los datos de los usuarios, un apellido lo escribo mal, el número de teléfono me confundo en un dígito, lo mismo con el DNI, envío de la factura, etcétera, la transferencia donde se realiza, quiero decir, son datos como muy numéricos y muy susceptibles de tener errores, y el hecho de que la IA con un proceso que hayamos programado y planificado lo ejecute siempre de la misma manera, pues hace que no vaya a haber errores, ¿vale? En tercer lugar, y lo mencionaba antes, hablaría de la personalización, ¿vale? Cada cliente es diferente, tenedlo en cuenta, no hay nadie similar. Todos tienen sus propias necesidades, sus propias preferencias, y ¿qué nos va a permitir en este punto la IA? Pues adaptarnos con recomendaciones, con mensajes más personalizados, con ofertas que se aproximan mucho más a la experiencia del cliente, ¿vale? Y esto va a hacer que, pues, que aumente nuestra posibilidad de venta de nuestros productos o servicios, ¿vale? Porque como se puede ir adaptando en tiempo real, la inteligencia artificial ya no es una caja negra que simplemente se comporta de una forma, sino que a medida que le vas metiendo más información y más instrucciones y vas conversando con ella, va adaptando sus respuestas, ¿vale? Y por último, hablando de optimización, os diría que la inteligencia artificial aporta una capacidad de análisis que a día de hoy yo creo que un humano no sería capaz de hacer de una manera tan precisa, ¿vale? Porque la inteligencia artificial pues, puede detectar patrones, puede interpretar datos, y por lo tanto nos va a descubrir muchísimos más datos y muchísimas más oportunidades que antes para nosotros pues no eran visibles de manera fácil, ¿vale? Se necesitaba ser bastante experto en el sector para poder hacer toda esta analítica, ¿vale? Em, por lo tanto, un poco como conclusión a esta importancia que tiene la inteligencia artificial en el sector servicios, os diría que el impacto mayor que tiene, ¿vale? Es por una parte económico y por otra operativo. Podríamos decir que a nivel operativo supone un ahorro de tiempo increíble, ¿vale? Porque como todas estas tareas administrativas se pueden automatizar, pues podemos recuperar un montón de horas, ¿vale? Y por lo tanto, todo el equipo humano que tiene miedo por la inteligencia artificial de que le despidan, de quedarse sin trabajo, etcétera, etcétera, lo que tiene que hacer es hacer uso de esa inteligencia artificial para potenciar su trabajo, ¿vale? Pero no quedarse atrapado precisamente pues, en estas tareas mecánicas y centrarse sobre todo en lo que aporta valor, ¿no? En vender más, en atender mejor, en mejorar su estrategia, en pensar, ¿vale? Que muchas veces pues estamos tan ajetreados con el día a día que no nos paramos a pensar para ver qué es lo que realmente puede mejorar un poco la situación de nuestro negocio, ¿no? Em, y a nivel económico, os diría pues que la IA nos permite, por supuesto, aumentar un montón los ingresos, ¿vale? Y diremos, ¿cómo? Pues hombre, si va a mejorar la forma en la que hablamos con los clientes, vamos a responderles mucho más rápido, vamos a ofrecerles muchas mejores recomendaciones, y por lo tanto es mucho más fácil que el cliente compre y por lo tanto los beneficios van a ir de manera directa a nosotros, ¿no? O sea, si tenemos, por ejemplo, un chatbot que está atendiendo a un cliente, pues eso puede hacer fácilmente que el cliente no se vaya o que no abandone la web porque no está teniendo una respuesta inmediata, ¿vale? O a lo mejor si tenemos una herramienta de inteligencia artificial que nos está ayudando a crear una campaña de publicidad, ¿vale? Si esa campaña la segmenta de manera adecuada, pues hace que llegue al público al que queremos llegar, ¿vale? Y por lo tanto esa campaña va a funcionar mejor. Es decir, de manera, no diría indirecta, sino muy directa, afecta obviamente a los ingresos que estamos teniendo, ¿no? Y por último diría que sobre todo hay una eficiencia operativa, hay una eficiencia interna porque, como comentaba antes, reduce los errores humanos, vamos, a un nivel increíble, ¿no? Va a agilizar los procesos y de esta forma vamos a tener la información como mucho más organizada, ¿no? Y por lo tanto, toda la empresa a nivel global va a funcionar mejor.
Entonces, vamos a transmitir una profesionalidad al cliente mucho mayor de la que podemos ofrecer solos, por así decirlo, solo como humanos. Eso no quiere decir que ese trato personalizado de tú a tú, de boca a boca, de confianza, de poner un contexto, etcétera, etcétera, siga existiendo, ¿no? Pero precisamente por eso lo que tenemos que hacer es tener una visión de nuestro negocio, analizarlo, diagnosticarlo, como veremos más adelante, y en base a ello, pues ver qué se puede automatizar, en qué se puede utilizar inteligencia artificial y qué tareas que existirán tienen que seguir parcial o totalmente en manos de personas, ¿vale? Bien, y aquí os quería terminar esta parte con una reflexión un poco, yo creo que importante, porque mucha gente es reacia a la inteligencia artificial, ¿vale? Por lo que os decía de que a lo mejor o bien piensa que le va a quitar el trabajo o bien no sabe nada de tecnología y le queda demasiado grande, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la implantación de la inteligencia artificial en una empresa pues supone un cambio cultural, ¿no? Y eso tiene que ser, tiene que haber como una enseñanza, como una formación, ¿vale? A todo el equipo para que precisamente pierdan el miedo a experimentar, ¿no? La inteligencia artificial va a funcionar mejor cuanto más la usemos, cuanto más interactuemos con ella. Entonces, le tenemos que hacer preguntas, tenemos que ir ajustando sus respuestas. O sea, no se trata de ser técnicos, ni de saber programar, ni de ser expertos, ¿vale? Pero sí tenemos que plantear unas buenas preguntas, unas buenas instrucciones, unos buenos prompts, que se llaman así. Revisar, obviamente, lo que nos devuelve la IA, porque muchas veces tiene alucinaciones y no nos da respuestas correctas, y utilizarla sobre todo como apoyo, no para realizar nuestro trabajo 100%. No quiere decir que no pueda hacerlo, sino que se nota mucho cuando un trabajo 100% está hecho con inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, lo que os digo, perder el miedo no viene a sustituirnos, viene a complementarnos, a realizar lo mecánico, lo repetitivo, lo que es tedioso, lo que no nos apetece nada hacer todos los días, lo que nos consume tiempo, ¿vale? Em, y trabajemos nosotros en el contexto, en la creatividad, en la empatía, en establecer criterio, ¿vale? Porque eso a día de hoy la inteligencia artificial no lo tiene y no creo que lo vaya a tener nunca, ¿vale? Por lo tanto, ese lado humano lo tenemos que tener, pero es muy importante, como os digo, formar al equipo, que aprendan cómo se integra o cómo se puede integrar la inteligencia artificial en su rutina diaria, cómo apoyarse en ella para trabajar más rápido, cómo interpretarla. Y es entonces cuando lo vean todo el equipo, lo verá como una ayuda y no como una amenaza, ¿no? Y es entonces cuando la adopción de la inteligencia artificial será mucho más natural en las empresas y, por lo tanto, los beneficios se van a ver enseguida porque la gente va a hacer uso de ello. Normalmente cuando es reacia, porque siempre ha trabajado de una determinada manera, pues la gente le cuesta mucho, ¿no? Y si te gastas grandes cantidades o grandes inversiones de dinero en plataformas tecnológicas, ya no hablo solamente de inteligencia artificial, pues el hecho de que la gente no lo utilice, obviamente, supone unas pérdidas considerables, ¿vale? Bien, como punto clave de esta sección, os diría que hay un nuevo paradigma para las pymes, como pongo aquí, ¿no? Y lo principal es que la inteligencia artificial se ha democratizado. Es muy fácil acceder a las plataformas que hacen uso de inteligencia artificial. Cualquier negocio local, ya tengas un spa, un hotel, un restaurante, una inmobiliaria, una clínica, no lo sé, en lo que podáis trabajar podéis automatizar un montón de procesos de vuestro negocio, desde la atención al cliente hasta campañas de marketing, hasta gestionar datos internos, etcétera, etcétera, y que sepáis que está al alcance de todo, ¿no? Esto ha cambiado las reglas del juego y por lo tanto lo que tenemos que hacer, como os decía, es subirnos al carro porque las pymes, nosotros, podemos competir de tú a tú con esas grandes empresas que eran las que solamente podían tener acceso a estas grandes plataformas tecnológicas y sin embargo a día de hoy pues ya os digo que la inversión es mínima, ¿vale? Bien, em,
dicho esta introducción un poco sobre el tema de la revolución de la inteligencia artificial, sobre todo aplicada al sector servicios, os quería dar una pincelada sobre los tipos de inteligencias artificiales que van a impactar en este sector, ¿vale? Porque no existe, como os digo, una sola. La gente se piensa que ChatGPT es la inteligencia artificial y ya está, se quedan ahí. Pero tenemos muchos tipos de IA. Cada una tiene una función específica dentro del negocio y diferente. Unas ayudan a hablar con los clientes, otras ayudan a generar contenido, otras ayudan a analizar datos, otras a ejecutar tareas automáticamente. Bueno, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, lo interesante, como pongo aquí en esta ilustración de un puzzle, es combinarlas, ¿no? La empresa empieza a funcionar de manera inteligente, de manera coordinada, de manera ágil, cuando precisamente combina todas estas inteligencias artificiales o plataformas que hacen uso de ella, ¿vale? Así que vamos a ver estos tipos de inteligencia artificial de las que estoy hablando. Por una parte tenemos la inteligencia artificial conversacional, ¿vale? Esta es la tecnología que va a permitir que un sistema pueda entender y pueda responder en lenguaje natural como si estuviésemos hablando con una persona, ¿vale? Normal y corriente. Entonces es capaz de mantener pues estas conversaciones naturales bien por texto o bien directamente por voz, ¿vale? Pero tenemos que entender que es mucho más avanzada que los bots tradicionales, ¿vale? No tiene unas respuestas rígidas que siempre responda lo mismo, etcétera, etcétera, sino que interpreta, como os comentaba antes, la intención del usuario y le va a responder con contexto, ¿vale? Con lo cual cada vez es más realista, por así decirlo, esa conversación que podemos estar teniendo con un supuesto robot, ¿vale? Em, ¿Por qué considero o consideramos que esta inteligencia artificial es importante? Bueno, pues sobre todo porque responde de manera inmediata, ¿vale? Bueno, dependiendo un poco del modo en el que utilicemos o del modelo de inteligencia artificial que utilicemos, a lo mejor puede estar pensando un poco más de tiempo a la hora de dar una respuesta, si queremos que profundicemos más o menos, pero normalmente estamos hablando de cuestión de segundos, minutos, ¿vale? A no ser que quieras a lo mejor un estudio muy completo o una investigación, etcétera, etcétera, ¿vale? Y sobre todo que la respuesta es súper coherente, ¿vale? Se trata, como digo, de una conversación en la que no repite la información, pero eso sí, tenemos que revisar las respuestas, ¿vale? Supongo que casi todos vosotros habréis utilizado herramientas como ChatGPT y hay ocasiones en las que tiene alucinaciones, de hecho se llaman así, porque cuenta o te responde con cosas que no son ciertas o que no son reales. Entonces, dependiendo del tipo de consulta o del tipo de estudio que estemos haciendo, pues es más o menos importante la velocidad de esa respuesta, ¿no? Por lo tanto, siempre vamos a tener que comprobarla, ¿vale? Em, y bueno, aquí pongo a lo mejor algunas de las aplicaciones de este tipo de inteligencia artificial, como podría ser, por ejemplo, la atención al cliente, ¿vale? Pues porque puede responder dudas frecuentes, puede explicar servicios, puede hacer o dar información rápida, etcétera, etcétera, ¿vale? Serviría también en este sentido de atención al cliente, incluso pues para imaginaros la gestión de citas, ¿no? Pues para un fisio o para un abogado, etcétera, etcétera, pues te presenta la disponibilidad, te confirma las reservas, te envía recordatorios automáticos, ¿vale? Todo esto pues de forma autónoma sin que la persona tenga que estar contestando al teléfono, en caso a lo mejor de que esté con otro cliente molestando, utilizando una agenda en papel para apuntar las citas, etcétera, etcétera, ¿vale? Es muy tedioso. Os diría también que este tipo de inteligencia artificial pues, puede servir para la cualificación de clientes, ¿vale? Porque puede recoger datos a lo mejor que tengamos en un determinado formulario y, bueno, pues puede derivar todos esos datos al equipo correspondiente en función un poco de las preguntas que le hayamos hecho y por lo tanto vamos a tener clientes cualificados para un equipo que ha sido preparado para tener solamente esos clientes, ¿no? Incluso en soporte en ventas, yo creo que es uno de los puntos clave en este tipo de negocios, ¿vale? Porque puede pues, recomendar servicios, puede ayudar a decidir entre determinados modelos o productos, puede guiar un poco al cliente hacia la compra, etcétera, etcétera, ¿vale?
Y estos serían más como de cara al público, pero yo creo que a nivel interno de equipo dentro de la propia compañía, bueno, pues nos puede servir muchísimo, sobre todo pues para mejorar los procesos internos que estemos teniendo, ¿no? Con lo cual, podemos tener menos tareas repetitivas, podemos tener una mejor experiencia para el cliente, mucha más profesionalidad, una atención 24/7, ¿vale? Algo que es fundamental para todos los clientes y para el público a día de hoy y a coste muy accesible, ¿vale? Os pongo aquí que la IA conversacional no sustituye a tu equipo, sino que le quita lo repetitivo, ¿no? Para que se centre en lo importante. Esa frase yo creo que deberíais tatuar. Otro tipo de inteligencia artificial. Hemos hablado de de la conversacional, ¿vale? Pero la generativa, que yo creo que es la más utilizada o la más conocida por todos nosotros, es el tipo de inteligencia artificial que es capaz de crear contenido, ¿vale? Y este contenido, como pongo, pues puede ser en formato texto, en formato imagen, en formato vídeo, audio, música, ¿vale? Y todo ello a partir de una instrucción, de un prompt que le metamos a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esta IA lo que hace es aprender de grandes volúmenes de información que ha tenido previamente, que se le han alimentado con él y que crea, pues en base a toda esa información y al prompt o instrucción que le demos, unos resultados que van a ser coherentes y que van a ser personalizados. Como os comentaba antes, no copia, ¿vale? Sino que combina, produce contenido nuevo, interpreta, ¿vale? Todo ello según lo que necesite el usuario. Por lo tanto, no vamos a tener una respuesta repetida ni nosotros mismos a lo largo del tiempo, ni la respuesta que puedan tener otros usuarios, ¿vale? Entonces, esto a mí me parece brutalmente revolucionario, ¿no? Porque pues, podemos tener materiales profesionales en minutos e incluso en segundos sin un solo conocimiento técnico. O sea, en vuestra empresa tenéis que hacer una presentación como esta, yo no la he hecho con IA, pero si la tuvierais que hacer, a lo mejor tardaríais cuestión de 10 minutos en lugar de utilizar 10 horas, ¿vale? Porque te sirve para estructurar el contenido, para jerarquizarlo, para establecer un índice con los principales temas que se van a tratar, incluso para redactarlos. Las imágenes las puede generar con inteligencia artificial, se le pueden meter vídeos, se puede meter un avatar, asistentes virtuales, o sea, puede hacer unos materiales importantes, ¿no? Y como digo, facilita sobre todo mucho la creatividad, ¿no? Ya no nos tenemos que enfrentar con la hoja en blanco, sino que a la hora pues de diseñar, de idear, de darle forma a los proyectos, ¿no? Pues nos va a ayudar un montón. Ya os digo, como siempre, que democratizado total, ¿vale? Esta creación de contenido. A lo mejor en formato texto os puede parecer más fácil, ¿no? Pero la generación de imágenes, o sea, a día de hoy hay muchísimas plataformas que hacen uso de inteligencia artificial y que generan unas imágenes brutales sin que tengas que tener ni un solo conocimiento de diseño gráfico, ¿vale? Con lo cual, yo creo que en ese sentido, a nivel visual, bueno, pues nos puede ayudar muchísimo. Imágenes, ilustraciones, iconos, carteles, banners, materiales promocionales, diseños de post en redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y no solo imágenes, sino también formato vídeo. O sea, a día de hoy incluso se han hecho películas 100%, disculpad un segundo, 100% utilizando inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la animación que tienen, bueno, llaman muchísimo la atención y están muy logradas. Y no hace falta ser videógrafo para poder realizar este tipo de aplicaciones, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tener, pues eso, una producción súper rápida de contenido muy profesional, vamos a ahorrar tiempo, vamos a ahorrar recursos externos, vamos a tener una presencia digital muchísimo más profesional, ¿vale? Porque
sea, no solamente genera contenido de forma rápida, sino que el contenido que genera es infinitamente mejor que el que podamos crear nosotros, ¿vale? Con lo cual, pues eso, vamos a tener una imagen como mucho más cuidada, como mucho más coherente, a un precio irrisorio, ¿no? En relación a lo que tendríamos que haber pagado por ello. En tercer lugar, tenemos la inteligencia artificial analítica y predictiva, que aquí la gente pues no suele incidir en ello, pero para mí es una de las más importantes. El tema de analizar los datos de tu negocio, encontrar patrones, o sea, predecir qué puede ocurrir en el futuro a la hora de plantear mejoras, ¿vale? Porque las empresas tienen que tomar las decisiones basadas en información real, no puede ser en intuiciones. O sea, una empresa te dice hoy, he facturado 100.000. ¿Y eso qué es, bueno o malo? Pues depende. El año pasado, ¿cuánto facturaste? 1.000. Pues es buenísimo porque has multiplicado por 100. Pero si el año pasado facturaste 200.000, pues no es tan bueno, ¿vale? Entonces, los datos y medir basándonos en información real y precisa es lo único que nos va a dar pistas para poder mejorar, ¿vale? Entonces, podemos hacer, como os digo, a partir de esos patrones, previsiones de qué semanas habrá más trabajo, qué temporadas requieren a lo mejor más personal, cuándo es mejor preparar las ofertas porque en determinadas épocas del año es cuando más público acude, ¿vale? O sea que podemos, con este tipo de inteligencia artificial, no solamente analizar los datos, sino detectar muchas oportunidades o muchos problemas y actuar en consecuencia, ¿vale? Pues si tenemos, no lo sé, áreas de ineficiencia que tenemos que mejorar, caídas de actividad, patrones de abandono en nuestra página web. Pues todo esto, gracias a estas plataformas, lo podemos detectar de forma mucho más sencilla que lo que podíamos hacer antes y de esta manera pues vamos a optimizar muchísimo más los recursos, ¿vale? Eh, Sobre todo, como os digo, es para tomar decisiones como más seguras y que estén basadas en evidencias, no basadas en intuiciones. Vamos a tener muchos menos errores y vamos a tener una capacidad de anticipación mucho mayor. Yo creo que el gran error de muchos de nuestros negocios, sobre todo, bueno, pequeñas pymes o negocios locales, es precisamente que no medimos. Estamos tan ocupados con el día a día, con nuestra atención al cliente, con nuestra facturación, etcétera, etcétera, que no nos paramos a medir y a mejorar, ¿vale? Y por lo tanto, de esta forma, nunca podríamos tener un crecimiento estable y sostenible, ¿no? Tener una buena asignación de recursos, tener una capacidad de anticipación mayor, una mejor planificación, ¿vale? Con lo cual yo os invito a que utilicéis algunas de las plataformas de este tipo porque son muy interesantes, sobre todo a la hora de escalar. Y os diría también, yo creo que es la última, el último tipo de inteligencia artificial que impacta en estos servicios, en este sector, y es la de automatización y productividad. O sea, automatización yo creo que es una de las tareas en las que más tiempo nos lleva esa ejecución de tareas repetitivas y tediosas y la automatización que nos permite la IA, bueno, pues nos libera muchísimo, ¿vale? De todas estas tareas, ¿no? Hace que se realicen solas, sin que tengamos que tener ninguna intervención humana, ¿no? Entonces, esta tecnología de automatización lo que hace es conectar entre sí aplicaciones y cuando ocurre un determinado evento, pues se van a ejecutar determinadas acciones automáticamente, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de este tipo de inteligencia artificial? Pues sobre todo liberarnos tiempo, ¿vale? Liberarnos tiempo, que nos dediquemos a otra cosa mariposa, que reduzcamos errores, que los procesos internos sean mucho más eficientes, ¿vale? Em, Ejemplos muy básicos, como os pongo aquí. Pues, por ejemplo, si entra un determinado formulario, genera el presupuesto X. O si alguien hace una reserva, envíale un recordatorio un día antes.
Si alguien realiza un pago, genera una factura, guárdala en el sistema y envíasela al cliente, ¿vale? Es tan fácil como un trigger, que es un disparador, que es el que provoca la ejecución después de determinadas acciones, e incluso se puede complicar mucho más la historia metiendo condicionales, etcétera, etcétera. Es decir, se puede hacer un camino lineal, ¿vale? Pero, pues, no lo sé, por ejemplo, si un usuario se registra en el formulario que tienes publicado en tu página web para suscribirse a la newsletter, pues esperamos 2 días, y si a los 2 días no ha realizado ningún pedido haciendo uso de un mail previo que le hemos enviado de bienvenida con un descuento, le enviamos un recordatorio. Si ese recordatorio no lo ha abierto en 2 días, le enviamos otro correo electrónico a los 4 días duplicando el descuento, y así se puede hacer un poco de manera infinita, ¿vale? Aunque bueno, ojo con esta infinita, ¿vale? Porque siempre vamos a tener que probar esas automatizaciones que realicemos para no caer en un bucle, ¿vale? Es necesario probar todos los caminos por los que puede pasar esa automatización para no caer en el error precisamente de que se vaya repitiendo una y otra vez un determinado paso, lo cual sería obviamente bastante desastroso, ¿no? Que imaginaros que todos los días, cada hora, se le está enviando el mismo correo electrónico a un cliente. Obviamente nos va a spamear, nos va a bloquear e incluso nos va a llamar diciendo qué pasa, ¿no? Pero bueno, que sepáis que precisamente para estas tareas repetitivas, pues como pueden ser, pues copiar y pegar datos, organizar documentos, enviar mensajes, recordatorios, mensajes de bienvenida, no lo sé, clasificar correos, etcétera, etcétera, pues todo esto que es mecánico puede desaparecer de nuestra vida, ¿vale? Y centrarnos en la estrategia de nuestro negocio, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esto? Pues eso, automatización de procesos administrativos. Yo creo que la parte de las facturas es una de las más beneficiadas en este sentido, porque es un trabajo súper tedioso, el tema de presupuestos, de facturas, de recibos, etcétera, etcétera. Y el caso un poco de atención al cliente, ¿vale? Para los recordatorios, la gestión de citas, etcétera, etcétera, pues yo creo que es de las aplicaciones más útiles, ¿no? Y bueno, como en el caso del resto de los tipos de inteligencia artificial, yo os diría que esta incluso más nos sirve pues como ahorro de tiempo, minimización de errores, tener más orden, más planificación, un equipo menos saturado, ¿vale? Porque cuando tienes un equipo que tiene que realizar las mismas tareas repetitivas y que no le aportan nada ni al negocio ni a esa persona, pues esa persona acaba un poco hasta las narices, ¿no? Os diría. Con lo cual vas a tener incluso al equipo pues más contento porque va a realizar tareas en las que puede sentirse más útil o de más valor, ¿no? Y como os digo, la combinación de estas inteligencias artificiales, ¿vale? Es lo que hace la magia, ¿vale? Lo que hace este ecosistema perfecto. Imaginaros un flujo de trabajo que sea completo, ¿vale? Pues una inteligencia artificial conversacional que va a atender a tus clientes. A continuación tenemos una generativa que va a crear a lo mejor el contenido de tus campañas publicitarias o de las publicaciones que hagas en redes sociales, etcétera, etcétera. Después, la inteligencia artificial analítica va a medir los resultados y, por último, todas esas acciones que son necesarias, repetitivas y que no aportan mucho valor de optimización de procesos, pues se encarga de hacerlo determinadas plataformas de automatización, ¿no? Entonces, así es como se construye, por así decirlo, un negocio inteligente, ¿no? Un negocio que ofrezca más valor pero con menos esfuerzo. Entonces, no se trata de usar todas las herramientas a la vez, ni mucho menos, ¿vale? Sino sobre todo de elegir y elegir bien las que son más adecuadas para nosotros y hacer que colaboren entre sí, ¿vale? Es aquí, como os digo, donde ocurre la verdadera magia, cuando combinamos plataformas de distinto tipo para que nuestro negocio completo pues sea mucho más potente y más escalable. Bien, un poquito más de agua. Hasta ahora hemos ido un poquito
teóricos, por así decirlo, en toda esta parte de inteligencia artificial, ¿no? O sea, os estaréis preguntando, vale, esto está fenomenal, ¿vale? Pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo lo aplico? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como os digo, no hay que invertir grandes cantidades, existen un montón de herramientas que son accesibles y no hay que probarlas todas porque es absolutamente inviable, pero lo que tenemos que hacer bien es elegir con criterio, ¿vale? Elegir con criterio las que aporten valor para tu negocio, porque cada negocio es diferente y por lo tanto lo que me vale a mí puede que no te valga a ti. Lo que a mí me hace un trabajo maravilloso, puede que a ti pues no te sirva en el tuyo, ¿vale? Entonces vamos a ver en función de los distintos sectores, ¿vale? Que tenemos y de las distintas áreas que existen en estos sectores, cómo podemos realizar estas aplicaciones más prácticas y os daré algunos ejemplos de herramientas que son útiles en cada una de ellas, ¿vale? Empezamos por atención al cliente, ¿vale? Que yo creo que es donde la inteligencia artificial, como os comentaba, ha tenido y está generando el mayor impacto, el más rápido, el más evidente para negocios como los nuestros de pequeñas pymes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una de las áreas, la parte de atención al cliente, que más tiempo nos consume, ¿vale? Y además es donde los clientes van a esperar respuestas cada vez más rápidas, ¿no? Esa inmediatez que tienen en los nuevos hábitos que hemos comentado antes. ¿Cuál es el problema actualmente? Pues que muchísimas empresas dedican horas y horas y horas todos los días, todas las semanas y todos los meses, ¿vale? A responder lo mismo, consultas repetitivas, a confirmar citas, a gestionar mensajes. Entonces, como os decía, son tareas necesarias, pero son repetitivas y no aportan valor. Hay que hacerlas, pero no aportan nada. Entonces, los clientes, como esperan ese inmediatez, si tardamos demasiado, se van al negocio de enfrente, ¿vale? Entonces, aquí os pongo 3 aplicaciones que yo considero bastante útiles dentro del área de atención al cliente, en las que podemos hacer uso de la inteligencia artificial, ¿vale? En primer lugar, os he puesto los chatbots inteligentes, ¿vale? Que atienden consultas y reservas en tiempo real y así mejora la experiencia del cliente. O sea, estos chatbots no son como los antiguos que eran muy rígidos y siempre contestaban lo mismo, sino que, como digo, entienden el contexto, ¿vale? De una conversación, aprenden de tus textos. Tú le puedes pasar documentos en Word, en PDF, le puedes pasar enlace a tu página web, le puedes pasar, no sé, tu documento de imagen de marca. Es decir, le puedes nutrir de determinada información exclusiva de tu negocio para que después entienda ese contexto y se comporte como tal. Con tu voz de marca, con tus valores, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque no nos vale un bot genérico que no hable el mismo idioma, pero no me refiero a idioma como lenguaje en general, sino ese tono que tenemos que utilizar para cada negocio. Algunos son más profesionales, otros son más graciosos, otros son más naturales. Quiero decir, hay que encontrar un poco tu propio branding de marca y entrenar a tu inteligencia artificial para que utilice ese branding y se parezca cada vez más a ti, ¿no? Y aquí pongo el primero de los ejemplos, está asociado con un bot inteligente, ¿no? Pues puede ser un centro de estética, por ejemplo, donde hay que gestionar de manera automática las consultas y las citas por WhatsApp, ¿va? Entonces, ¿cómo funcionaría? Bueno, pues el centro de estética se instala un chatbot que esté conectado con WhatsApp Business y cuando un cliente escribe, pues el chatbot puede responder a preguntas frecuentes que hagan esos usuarios, pues a lo mejor sobre los precios o sobre la disponibilidad o sobre el tiempo que tardan en realizar determinado servicio, etcétera, etcétera. También le puede ofrecer ese chatbot la posibilidad de reservar directamente una cita, le puede indicar cuáles son los huecos libres que hay en el calendario. Una vez que coge una cita y que la apunta a la propia inteligencia artificial, le puede enviar un recordatorio 24 horas antes y 1 hora antes, ¿vale? Con lo cual, imaginaros el tiempo que se ahorra en esto y la mejora que supone de cara al cliente. De cara al cliente que está en ese momento allí, porque vas a poder atender a mucha más gente, ya que no tienes que estar cogiendo el teléfono, apuntando, llamando, enviando recordatorios manualmente, etcétera, etcétera, sino que la inteligencia artificial lo hace por ti, ¿no? Entonces, ese dueño del centro de estética, pues
la cantidad de horas que estaba invirtiendo en contestar a toda esta gente, horas que puede tratar a más clientes. Se reducen además pues los olvidos, las ausencias en las citas y además 24/7, incluso fuera de horario, los clientes están recibiendo una atención inmediata, con lo cual tú puedes reservar a las 2 de la mañana. Que no lo veáis de verdad como algo malo, porque es que a mí me parece que todos son ventajas, ¿no? En ese sentido. Otra aplicación práctica de la que podemos hablar dentro del área de atención al cliente podrían ser los asistentes virtuales, ¿vale? Que van como más allá de un bot, de un chatbot. O sea, un asistente virtual es como una personita, ¿vale? Que puede ayudar sobre todo a guiar al cliente en procesos más complejos, ¿no? Pues, por ejemplo, a la hora de rellenar un formulario que sea complicado o a la hora de resolver determinadas incidencias que le están pasando en su aplicativo o para recomendar determinados servicios, un poco en función de las necesidades que tenga ese cliente, ¿no? Pueden actuar, por así decirlo, en el caso de atención al cliente, pues yo diría como un primer filtro, ¿no? Antes de que una persona intervenga. No tiene por qué no intervenir, ¿no? Pero ese primer filtro a lo mejor pues sí que es interesante. Por ejemplo, y os pongo aquí también un ejemplo práctico. En un despacho de abogados, ¿vale? Pues lo podemos hacer para precalificar a los clientes antes de hablar con un abogado específico, ¿vale? O sea, un asistente virtual que puede estar en la web o en WhatsApp, si nos comunicamos por ese medio, pues le puede hacer al usuario determinadas preguntas, ¿no? Pues el tipo de consulta legal que va a realizar, la urgencia que tiene el caso en su lugar, si tiene documentación disponible, por ejemplo, el presupuesto aproximado con el que cuenta, ¿vale? Entonces, ese asistente virtual posteriormente puede hacer un resumen automático que le va a llegar al abogado antes de la llamada. Entonces, esto es súper importante porque en el momento en el que el abogado tenga la reunión, va a saber exactamente qué necesita el cliente y por lo tanto el tiempo de la consulta se va a reducir enormemente y además va incluso a filtrar o evitar perder tiempo, ¿vale? En casos que no van a encajar con el servicio, porque precisamente el filtrado previo ya lo ha hecho ese asistente, ¿no? O sea, imaginaros un poco el poder que puede estar teniendo esto. Y otro ejemplo que pongo de aplicación práctica en el caso de atención al cliente es el análisis de sentimiento, ¿no? Que muchas veces la gente ni lo tiene en cuenta. También a lo mejor por desconocimiento de lo que es, ¿vale? Que consiste pues en identificar cómo se sienten los clientes analizando pues, los mensajes que envían, las reseñas que nos ponen, los correos electrónicos que nos mandan, ¿no? Entonces, hay determinados tipos de inteligencia artificial o plataformas, ¿vale? Que pueden detectar ese tono, el tono emocional con el que está contestando el cliente, pues si es positivo, si es negativo, si es neutral, ¿vale? Si está frustrado o no y por lo tanto puedes identificar pues áreas a lo mejor en las que se puede mejorar de manera proactiva, ¿vale? Basándote en todos esos datos y no basándote en intuiciones. O sea, si esa inteligencia artificial te está dando unos resultados en los que dice que este producto no está funcionando, no está funcionando, no está funcionando porque todo el mundo se queja de ese producto, pues fíjate si ese producto lo tienes que sacar del mercado o tienes que mejorarlo o cuáles son las razones por las cuales los usuarios no están contentos con él, ¿no? Un ejemplo que os pongo aquí, pues un restaurante que sirve pedidos online, ¿no? Pues a lo mejor es interesante hacer un análisis automático, ¿vale? De las reseñas que ponen los usuarios para detectar problemas, ¿no? O sea, la inteligencia artificial, una vez que la tenemos instalado, todo el proceso, analizaría esas reseñas de Google, los comentarios en redes, los mensajes que se reciban por mail, los que se reciban por WhatsApp, ¿vale? Todos los mensajes recibidos por distintos canales, clasificaría esos comentarios, como os decía antes, en bueno, este lo podemos considerar positivo, este lo podemos considerar negativo y este neutral, y podría identificar patrones. Pues yo qué sé, la atención fue excelente, el pedido llegó frío, me ha tocado esperar demasiado tiempo, ¿vale? Por lo tanto, el resultado es que el restaurante pues va a detectar problemas repetidos y puede actuar rápidamente para poder solventarlos, ¿no? Entonces, eso incluso puede felicitar
al personal cuando algo mejora, ¿no? Si hay muchos comentarios positivos sobre determinada acción o sobre determinado producto o determinado comportamiento, pues también es bueno identificar las cosas buenas e incluso potenciarlas, ¿no? Por lo tanto, la calidad del servicio, como os digo, basándose en datos reales, pues va a mejorar notablemente. Bien. Automatiza sin perder el toque humano, es el punto que os pongo aquí. A ver, el hecho de que pongamos un chatbot, el hecho de que pongamos un asistente virtual, no significa que 100% la atención al cliente tenga que ser automatizada o robotizada, porque muchas veces, y sobre todo dependiendo del tipo de negocio que tengamos, si tenemos a lo mejor un comercio local a pie de calle, es muy diferente a que tengamos un e-commerce, ¿vale? Un e-commerce es mucho más impersonal, ¿vale? Sin embargo, si una persona va físicamente a un negocio, pues estamos hablando de que esa parte de atención al cliente no se puede perder y por lo tanto parcialmente sí que podemos automatizar tareas, pero obviamente no todas, ¿vale? Bien, visto atención al cliente, o sea, por una parte hemos visto, como os comentaba aquí, las aplicaciones prácticas y después de cada una de ellas os voy a dar, bueno, una pincelada sobre algunas herramientas concretas que se pueden utilizar en este punto, ¿no? Entonces aquí como ejemplos os pongo ManyChat, Chatbase o Tidio, ¿vale? Que van a ser plataformas para crear asistentes virtuales conversacionales con los que se puede hablar directamente sin necesidad de programar. Y bueno, normalmente todas ellas se pueden integrar pues con WhatsApp, con Instagram, con Facebook, se puede poner en la web un chat directamente en vivo, en formularios, en landing pages, ¿vale? Es decir, se puede integrar en cualquier lugar dentro de nuestro negocio. Y su objetivo principal, como comentaba, es automatizar esa comunicación inicial con el cliente para agilizar la gestión de la atención precisamente a él, para que sea más profesional, ¿no? Entonces, veíamos antes, pues, como funcionalidades claves podrían ser, pues eso, las respuestas automáticas, la gestión de reservas, el envío de recordatorios, flujos conversacionales un poco más personalizados en función un poco de lo que nos pregunten, ¿vale? Em, Son bastante similares, ¿vale? Os diría que ManyChat pues está más especializado en Instagram y Facebook. Tidio, por ejemplo, es más adecuado para webs y para e-commerce, pero bueno, todos ellos sirven un poco precisamente para automatizar estas primeras conversaciones, ¿no? Chatbase, por ejemplo, puede aprender bastante más a partir de tu web, de PDFs que le subas, de preguntas frecuentes o fax que tengamos, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que estas herramientas lo que permiten es que tú decidas, ¿no? Entonces, ese 24/7, sin dejar de ser humano, amplía esa atención al cliente que podemos dar de forma mucho más profesional, ahorrando un montón de horas y respondiendo mucho más rápido, teniendo menos saturación de mensajes y, bueno, sobre todo esa disponibilidad 24/7. Después de ver atención al cliente, pasamos a otra de las grandes áreas dentro de nuestros negocios, que puede ser el marketing y la comunicación, que yo creo que es igualmente importante la diferencia que podemos tener aplicando inteligencia artificial, ¿vale? Bien, yo aquí os diría que, a ver, a día de hoy, tener visibilidad digital ya no es opcional, ¿no? O sea, es algo que entendemos todos que es imprescindible. Sin embargo, bueno, pues es complicado, ¿no? O sea, mantener las redes activas, crear contenido constantemente, diseñar materiales, enviar periódicamente comunicaciones, pues eso lleva un montón de tiempo y muchas veces yo os diría que nos frustra, ¿no? O sea, llega el momento en el que ya dejamos de publicar porque estamos cansados, es que ni siquiera encontramos temas, ¿no? Entonces aquí la IA nos puede ayudar muchísimo, ¿no? En tres bloques principales. Para mí, el mejor es la generación de contenido, ¿no?
generación de contenido en formato texto, en formato imagen, en vídeo, etcétera, etcétera, en cuestión de minutos, ¿no? Con una calidad súper profesional, sin tener un gran equipo, sin tener agencias externas, pues te puede ayudar a redactar un montón de posts para redes sociales, a preparar artículos para el blog, a enviar mails para las newsletters, a crear guiones para vídeos, o sea, no lo sé, os pongo aquí un ejemplo, por ejemplo, de una academia de idiomas o cualquier otro tipo de negocio similar, ¿no? Para la creación rápida de contenido educativo para redes, ¿no? O sea, la academia podría hacer uso, por ejemplo, de ChatGPT, pues para crear mini lecciones, ¿no? Por ejemplo, con tips, con expresiones habituales, con vocabulario, con frasal verbs, etcétera, etcétera. O textos para redes sociales, para Instagram, para TikTok, explicaciones a lo mejor simplificadas, sin que sean unas parrafadas impresionantes, piezas cortas para la newsletter, ¿no? Eso para la parte texto. Después podría utilizar alguna herramienta que os mostraré después, como puede ser DALL-E, para la creación de alguna imagen o alguna ilustración y después puede diseñar ya el post, ¿vale? Que vamos a publicar en redes, pues, por ejemplo, con Canva, con el Magic Studio de Canva, pues es maravilloso para poder diseñar precisamente estos posts. Eh, ¿Qué vamos a obtener entonces como resultado? Pues que vamos a tener publicaciones periódicas y constantes, ¿vale? Sin tener que pasarnos horas escribiendo, horas maquetando. Vamos a tener una imagen mucho más profesional, porque las plantillas que nos va a generar van a ser mucho más bonitas, mucho más coherentes, mucho más acordes a nuestra marca. Y por lo tanto, finalmente lo que vamos a tener son más alumnos, ¿no? Más alumnos potenciales, porque como vamos a tener una mayor interacción en redes, pues eso va a hacer que captemos obviamente a más target, ¿no? Otra de las aplicaciones prácticas es la segmentación inteligente, que normalmente se hace poco uso de ella, pero es de lo más potente que pueda haber en este sentido, ¿vale? Y es que, como digo, no todos somos iguales. Cada persona, cada público es diferente y por lo tanto el mensaje tiene que ir adecuado al tipo de público al que te estás dirigiendo. Entonces, la inteligencia artificial aquí lo que puede hacer es analizar los datos de los clientes, ¿vale? Y definir grupos pues según sus intereses, por ejemplo, según sus comportamientos, ¿está interactuando más en la web o no? ¿Está haciendo más clics o no? ¿Está comprando más o no? ¿Le gustan más los bikinis o los bañadores, las deportivas o los zapatos de tacón? Es decir, en función de los intereses por una parte y del comportamiento por otra, se puede llegar a segmentar ese público y, por lo tanto, crear posteriormente campañas personalizadas para adaptarlas más a ellos, ¿vale? Pues emails personalizados según ese comportamiento, mensajes adaptados según la etapa en la que se encuentra el usuario dentro del famoso embudo de ventas, ¿vale? No es lo mismo un usuario frío que está en la parte alta del embudo a un usuario caliente que ya conoce nuestra marca y que está a punto de comprar. Los mensajes que tenemos que enviarles van a ser muy diferentes y por lo tanto esa segmentación pues resulta muy interesante, ¿vale? Y os pongo aquí un ejemplo, pues una clínica dental. Y la aplicación que podría hacer es enviar campañas de mail personalizadas según el historial del cliente, ¿no? O sea, aquí la clínica, por ejemplo, lo que podría analizar, pues sería, bueno, primero acceder obviamente a la base de datos de la clínica, ¿vale? Donde tiene todos los clientes, exportarla y analizar ahí, pues, gran cantidad de datos. Puede analizar la edad, los servicios que se han contratado o la frecuencia de visitas que ha tenido ese cliente, esos patrones de comportamiento que os comentaba antes sobre apertura de clics o apertura de emails, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial lo que puede hacer es dividir esa base de datos pues, en diversos grupos. Por ejemplo, en clientes con revisiones que se han atrasado o en pacientes que están interesados, pues no lo sé, en estética dental o en clientes que solo utilizan los servicios básicos, ¿no? Y luego generar mensajes personalizados para cada uno de los grupos, ¿vale? Por lo tanto,
vamos a tener una comunicación que es más relevante para cada tipo de paciente, vamos a tener más respuestas a esas campañas porque esos clientes se van a sentir más identificados porque esa comunicación es acorde un poco precisamente a sus comportamientos y por lo tanto pues vamos a tener más reservas o más citas en nuestros servicios, ¿no? Y una última aplicación práctica en el caso de marketing y comunicación os diría que es el diseño automatizado, ¿vale? O sea, aquí la creatividad puede ir a toda velocidad, ¿no? O sea, las herramientas de inteligencia artificial no solamente generan contenido, sino que además crean ese contenido visual sin necesidad de tener un diseñador, ¿vale? Las imágenes se adaptan a distintos tamaños, te crean plantillas coherentes, producen vídeos a partir de texto, imágenes a partir de texto, ¿vale? Aquí la principal ventaja que os diría es la rapidez, ¿vale? Y los resultados profesionales sin tener que depender de un equipo tercero, ¿vale? Veremos a continuación unas cuantas herramientas, aunque ya se ha adelantado alguna previamente, como puede ser Canva o como puede ser DALL-E. Y os muestro aquí un último ejemplo, que puede ser un restaurante, que bueno, pues para la creación de toda la cartelería y para el contenido visual que tiene pues en redes sociales, sin tener que contratar diseñadores específicos que tengan grandes conocimientos sobre diseño gráfico, pues tú le puedes meter a lo mejor al Magic Studio de Canva pues un prompt en el que le digas, pues no sé, crea un diseño para anunciar nuestro menú de otoño con un estilo moderno y que tenga tonos cálidos. Y de repente, pues Canva te genera automáticamente unas propuestas visuales que puedes utilizarlas como carta, ¿no? Precisamente para la temporada. Entonces, bueno, además, como os digo, hay que interactuar con esas respuestas, hay que irla limando y por lo tanto puedes ir ajustando el texto. Si no te gustan los colores, los vas ajustando igualmente y después se puede exportar eso directamente pues para redes, para stories o para impresión, ¿vale? Directamente. ¿Qué vamos a lograr con esto? Pues tener un material profesional muy bueno, ¿vale? Y de muy buena calidad, sin tener que contratar un equipo de diseñadores. Vamos a tener una coherencia estética mucho mayor, porque precisamente vamos a utilizar esa imagen de marca y la vamos a utilizar siempre en este tipo de herramientas para generar contenidos para nuestra propia marca, para nuestro propio negocio. Y bueno, pues las campañas a lo mejor publicitarias van a ser como mucho más atractivas, ¿no? Y por lo tanto las podemos hacer mucho más frecuentes. Entonces aquí yo os diría que la inteligencia artificial no va a sustituir tu estilo ni va a sustituir tu creatividad, sino que la va a amplificar. O sea, te va a dar una facilidad a nivel de velocidad, a nivel de consistencia, a nivel de recursos, ¿vale? Cuando el tiempo es limitado, no puedes estar horas y horas dedicándote a esto. Y sin embargo, estas acciones de marketing son esenciales, ¿no? Porque si no hacemos este tipo de publicidad, ya sea orgánica o pagada, no nos van a conocer, ¿vale? Por lo tanto, yo diría que marketing y comunicación lo considero incluso más importante o están a la par, ¿no? que atención al cliente, ¿no? Vamos a ver algunas herramientas, como os mostraba antes, que nos pueden servir en este área. Bueno, en primer lugar podemos tener a ChatGPT, que yo creo que lo conocéis absolutamente todos vosotros, y lo utilizaríamos sobre todo pues, para la generación de textos, ¿no? Es una herramienta de inteligencia artificial generativa que está especializada en el lenguaje, ¿vale? Y bueno, pues como os pongo aquí, sobre todo para la redacción de textos, para redes sociales, para blogs, para campañas, lo podemos utilizar a lo mejor si tenemos un e-commerce para la creación de las descripciones de los productos o de los servicios que tengamos, para la redacción de mails, de newsletters, para revisar a lo mejor los textos o el copy que pongamos en la web, incluso como una lluvia de ideas o de creatividad, ¿vale? Con lo cual el contenido que nos permite generar lo hace de manera muy rápida, lo hace de forma estructurada, adaptan al tono de marca, ¿vale? Para que precisamente nos represente a nosotros, ¿vale? Entonces aquí, aunque supongo que ya lo sabéis, os recuerdo que lo más importante a la hora de utilizar ChatGPT son las instrucciones que le damos, ¿vale? No es lo mismo decir, si a lo mejor quieres que te cree, pues no lo sé, una presentación sobre inteligencia artificial, pues no es lo mismo decirle como prompt, genera
una presentación sobre inteligencia artificial que decirle, mira, soy una persona, soy biomecánica digital, me dedico a dar formaciones en distintas cámaras de comercio, necesito realizar una formación con esta temática que va dirigida a emprendedores, a pymes y a responsables de negocios locales. Adjunto mi manual de marca para que veas cuál es mi branding. Quiero que la formación sea en un tono profesional pero muy natural, para que sea entendible, sin tecnicismos, etcétera, etcétera. O sea, cuanto más contexto le deis a ChatGPT, la respuesta que vais a obtener va a ser muchísimo mejor. En el caso de que le hubierais dado la instrucción inicial que os comento de créame, una presentación sobre inteligencia artificial, pues probablemente el resultado iba a ser tan genérico que yo hubiera dicho, pues esto no es lo que quiero, ¿no? Pero claro, ante la instrucción que le he dado, pues me va a dar una respuesta igual de mala que esa instrucción, ¿no? Eso tenedlo siempre en cuenta. Otra, otra herramienta que yo utilizo muchísimo es Canva. Bueno, en todas estas herramientas os diré que todas tienen una versión gratuita, ¿vale? La versión gratuita muchas veces va por créditos y a medida que vais gastando esos créditos, pues cuando se os acaben en X tiempo tenéis que pagar y si no tenéis que esperar otra vez hasta que se puedan acumular esos créditos. O bien limita o restringe determinadas funcionalidades. En el caso de ChatGPT, por ejemplo, yo lo tengo de pago, ¿vale? Pero ChatGPT gratuito, para gente que no es absolutamente profesional y que necesita hacer virguerías, es más que suficiente. O sea, si no necesitáis hacer GPTs propios o si lo utilizáis de manera bastante comedida, con la versión gratuita tenéis. En el caso de Canva, toda la parte de inteligencia artificial es de pago. O sea, Canva siempre ha sido una herramienta de diseño visual, no sé si la conocéis. Sirve muchísimo. La versión que tiene gratuita, pues a lo mejor, bueno, pues hay plantillas a lo mejor a las que no puedes acceder o cosas así, pero toda la parte que integra inteligencia artificial es en la parte de pago, pero que tampoco es muy cara. Quiero decir, yo creo que son como 150 euros al año, o sea que merece bastante la pena, ¿vale? Si lo utilizáis mucho. Yo, por ejemplo, es que lo utilizo muchísimo para hacer todas las publicaciones en redes sociales, ¿vale? Entonces, lo que permite sobre todo, como os decía, es crear materiales gráficos pues de manera muy profesional y muy fácil, ¿no? Pues a partir de una descripción te genera diseños completos, te adapta los formatos a las necesidades que tengas, pues puede ser a un flyer, a un banner, le puedes poner tú las dimensiones específicas, a un post de Instagram, a un story, etcétera, etcétera, ¿no? Con las herramientas de inteligencia artificial sobre las imágenes te permite ampliarlas, te permite retocarlas, te permite mejorarlas, crearlas desde cero a partir de una descripción en texto, ¿vale? E incluso la creación de presentaciones también es asistida a través de Canva, ¿vale? Entonces, como os digo, no hay que ser un gran diseñador para poder utilizarlo, es súper fácil, arrastrando bloques, ¿vale? Que es como todas las herramientas no code funcionan a día de hoy, es decir, no hace falta programar, no hace falta código, sino que es todo a través de piezas muy visuales. Otra de las herramientas interesantes sería DALI o el equivalente también Ideogram. DALI es bastante más profesional, ¿vale? Para la generación de imágenes desde texto, ¿vale? Aquí ya estamos hablando de otro nivel, porque estamos hablando de unas imágenes con un hiperrealismo absoluto. Es decir, esto yo lo recomiendo usar pues cuando necesitas hacer, pues no lo sé, unas imágenes que verdaderamente merezcan la pena, pero para no tener que recurrir a un banco de imágenes y poner en presentaciones algunas imágenes propias, pues tampoco hay por qué pagar un DALI, ¿no? Eh, entonces, bueno, te hace ilustraciones, te hace fotografías, iconografías, imágenes únicas, diseños, o sea, es realmente espectacular lo que se consigue, ¿no? Y por último os pongo aquí una herramienta, Eigen, o una similar, que es Runway,
que es para la creación de vídeos. Eigen a mí me parece súper interesante porque te hace incluso vídeos con avatares profesionales, incluso con locución, con voz. O sea, tú puedes tener tus presentadores virtuales, ¿vale? Pues para anuncios o para tutoriales o para cursos o en determinadas presentaciones, con lo cual resulta pues muy atractivo, ¿no? Puedes utilizar presentadores de mentira, por así decirlo, es decir, gente que está en esas herramientas, o incluso puedes generar tu propio avatar y convertirte tú en ese presentador virtual. Y un paso más allá, cuando Eigen lo integramos con otro tipo de herramientas como Eleven Labs, por ejemplo, puedes integrar tu voz también, con lo cual puedes crear tu propio avatar con tu propia voz haciendo uso de inteligencia artificial, ¿vale? Es bastante simpático el resultado que queda. Yo que vosotros lo probaría, ¿vale? Pero bueno, interesante todo lo que tenemos para marketing y comunicación, ¿vale? Pasamos entonces al área de gestión interna y productividad, ¿vale? Porque aquí no todo es de cara al cliente, sino que los procesos que tenemos implementados dentro de nuestra propia empresa son tanto o más importante que lo que ofrecemos al exterior, ¿no? Entonces, yo creo que la inteligencia artificial es donde aquí puede hacer un cambio como mucho más inmediato, ¿no? Porque aquí entra todas las tareas administrativas que estábamos comentando antes, que hacemos el día a día, ¿no? Emitir facturas, redactar presupuestos, organizar correos, escribir documentación, programar recordatorios, ¿vale? Todas estas tareas que son necesarias, que nos llevan un montón de tiempo, que suelen ser repetitivas y que no nos aportan nada a nivel de negocio, ¿vale? Pues todas estas tareas son fácilmente automatizables porque la definición de tarea automatizable precisamente es que sea repetitiva, ¿vale? Y que se realice siempre de la misma manera. Esto no significa que os volváis locos y que ahora os pongáis a automatizar todas las tareas administrativas que hagáis, ¿no? Porque hay que hacer un balance entre el esfuerzo que hay que hacer para automatizarlo y el beneficio o el impacto que tiene sobre nuestro negocio, ¿vale? Eso lo veremos un poco después. Lo que tenemos que hacer es que nos tenemos que centrar en tareas cuyo impacto sea mayor y requieran un mínimo esfuerzo, ¿vale? Entonces, aquí podemos hablar, por ejemplo, de la generación automática, como os digo, de documentos, de presupuestos, de comunicaciones, de facturas, todo lo que hacíamos a mano, pues lo podemos hacer directamente con plataformas de inteligencia artificial. Y os pongo aquí, pues eso, un ejemplo de una agencia de seguros. Pues eso, que cuando un cliente pues envía una solicitud a través de un formulario o a través de WhatsApp, pues nuestra aplicación de IA va a leer los datos del cliente y bueno, pues va a generar automáticamente un presupuesto, ¿vale? En PDF con toda la información personalizada. Le va a redactar un mail profesional para enviárselo y además nos va a guardar una copia de ese correo y de ese presupuesto que hemos hecho, pues en la carpeta correspondiente que le digamos de nuestro Drive, ¿no? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Pues por una parte que el equipo tenga que dejar de redactar presupuestos manualmente, obviamente que no tenga datos, o sea, errores en esos datos, ¿vale? Porque normalmente lo que hacemos es copiar y pegar y por lo tanto ahí obviamente se nos va a colar algún error fijo y se van a atender muchas más solicitudes en mucho menos tiempo, ¿vale? Otra de las aplicaciones en esta parte de gestión interna pues sería una organización inteligente, ¿vale? Es decir, la inteligencia artificial nos puede ayudar a tener la información interna mucho mejor organizada. Existen herramientas que veremos a continuación como Notion o como Holded, pues que pueden clasificar los correos que entran, nos pueden crear listas de tareas, nos pueden organizar documentos automáticamente o generar resúmenes de reuniones a las que acudimos, ¿vale? Entonces, de esta forma, toda esa documentación o esa información importante que tenemos va a quedar centralizada para todo el equipo y por lo tanto no vamos a tener duplicidades porque si no al final se convierte en un caos, ¿no? En el ejemplo que os pongo aquí de una perdonad, de una asesoría fiscal. Bueno, pues aquí obviamente se puede crear automáticamente todo tipo de contenidos operativos que antes hacíamos a mano, ¿no? En los presupuestos, las facturas, los mensajes de seguimiento, las respuestas a los clientes, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien,
Otra de las aplicaciones que os pongo aquí es la integración de sistemas, ¿vale? Entonces, en la integración de sistemas, que esto, bueno, es un poco más pro, por así decirlo, porque consiste en conectar aplicaciones entre sí, pero sin tener que programar. Seguimos aquí hablando de herramientas no code, es decir, no tienes que ser un experto en programación, ¿vale? Y aquí es el verdadero salto, ¿no? Cuando empiezas a conectar herramientas entre sí que no se hablan de manera nativa y que vas a hacer que trabajen juntas, ¿no? Entonces tenemos herramientas como Zapier o como Make, donde creamos estas automatizaciones que siguen sin intervención humana, pues todo un flujo completo, ¿no? Por ejemplo, pues cuando alguien rellena un formulario, que se cree un registro en nuestra base de datos. O cuando alguien o un cliente hace un pago, pues que se genere la factura y que se guarde automáticamente. O cuando alguien hace una reserva, pues que se añada al calendario y que se envíe un recordatorio automático, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que es un paso más, sobre todo esta integración de sistemas que os digo, pues para hacer esta automatización completa del flujo, ¿no? En el caso que pongo aquí de una clínica de fisioterapia, ¿en qué consistiría, no? Pues cuando el cliente realiza una reserva online, automáticamente se añade al calendario del fisioterapeuta, a su calendario en Google, por ejemplo, se envía un email de confirmación al usuario y un recordatorio 24 horas antes y una hora antes a lo mejor de la cita. Si el cliente asiste, el sistema le emite una factura automáticamente y lo guarda en la carpeta de ese cliente, y además se actualiza el CRM de clientes que puede tener la clínica para que quede registrado todo el proceso, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Pues cero tareas administrativas manuales, ¿vale? Todo el trabajo se hace sin errores, se hace de forma más profesional. ¿Y qué es lo que hace el equipo? Atender al paciente, que es lo que tiene que hacer. En eso es en lo que da valor, no en generar esa factura, en enviarle una confirmación, en llamarle para ver si al finalmente va a venir, etcétera, etcétera, ¿vale? Veamos entonces algunas herramientas que ya os he adelantado para la parte de gestión interna, ¿vale? En primer lugar, Zapier o Make, que como os digo, sirven para automatizar sin programar, para conectar plataformas que no están o no se hablan de forma nativa y sin embargo queremos que estén conectadas entre sí para automatizar procesos completos, ¿no? Entonces, bueno, pues sirven pues, para crear, como os digo, flujos automáticos entre aplicaciones, para activar acciones cuando ocurre un determinado evento o un disparador, para enviar mails o crear documentos cuando se realiza una acción en otra plataforma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto hace sobre todo que el negocio funcione solo. En muchas tareas repetitivas y manuales, nosotros ya no tenemos que intervenir y por lo tanto, bueno, yo creo que es de lo más potente que podemos tener en herramientas de IA. Os pongo también aquí Notion AI, ¿vale? Que sobre todo es para la organización inteligente de la información. Combina como un gestor de documentos con funciones avanzadas de inteligencia artificial, ¿vale? Pues para resumir correos o para resumir reuniones, para generar guías o procedimientos internos, para transformar textos, etcétera, etcétera, ¿vale? Holded es un ejemplo de gestión administrativa integrada, ¿vale? Sobre todo para la gestión interna de pequeñas empresas, para hacer toda la contabilidad, toda la facturación automatizada, el control de gastos en ingresos, incluso tiene un CRM integrado, o sea que es bastante útil. Hay muchas otras herramientas similares. Yo, por ejemplo, utilizo Kipu, ¿no? Pero bueno, Holded es bastante bueno y es también muy fácilmente conectable a e-commerce, como puedes tener Shopify o WooCommerce, etcétera, etcétera. Está bien. Y os pongo aquí otro ejemplo de productividad y gestión de proyectos, ¿vale? Con ClickUp. Que bueno, combina aquí esa gestión de proyectos con un asistente integrado, ¿no? Entonces, bueno, te crea resúmenes, te genera listas, organiza un poco de información de forma inteligente. Esta yo no la he utilizado directamente, pero me han hablado bastante bien de ella, ¿vale? Mejora sobre todo la coordinación del equipo, ¿no? Reduce el tiempo a la hora de generar informes, de documentación, seguimiento, todo este tema. Y pasamos a otra área importante, que sería la de formación y servicios digitales. Entonces aquí yo creo que hay muchísimos negocios, ¿vale? A día de hoy que están lanzando productos formativos, talleres,
cursos online, sesiones de asesoramiento, membresías, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí la creación de todos los materiales que se necesita para este tipo de formaciones y servicios digitales, la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo, ¿vale? Em, Sí que a lo mejor puede ser un poco repetitivo el hecho de las herramientas con respecto a las herramientas de contenido que hemos visto antes, alguna de ellas, ¿vale? Pero que sepamos que, bueno, podemos tener materiales automáticos con esa generación de contenido hecha automáticamente, a lo mejor pues con herramientas como ChatGPT. Y entonces aquí pues podemos tener, como os comentaba antes en su descripción, pues guiones para vídeos, contenidos teóricos, ejercicios prácticos, incluso test, evaluaciones, itinerarios formativos, planes de estudio, o sea, todo lo que nos podamos imaginar, ¿no? Si necesitamos materiales audiovisuales, podemos utilizar plataformas, como comentábamos antes, como Eigen o como Synthesia, ¿vale? Para generar vídeos explicativos con avatares y así no tenemos que grabar nada nosotros mismos en caso de que a lo mejor no queramos salir en cámara. Y esto sobre todo es perfecto, pues como os digo, pues para cursos online, para tutoriales, para plataformas de e-learning, que es el siguiente ejemplo que pongo. Pero bueno, aquí pongo en uno de los ejemplos prácticos una consultora de bienestar, pero que puede ser, vamos, cualquier consultora que quiera lanzar un pequeño curso online y por lo tanto para todo ese material, incluso para las diapositivas del curso, se puede utilizar Canva o alguna de la o Copilot, no sé, un montón de plataformas de este tipo, ¿no? Entonces, de esta forma, el curso puede estar listo en días. Antes podíamos necesitar meses para generar todos estos materiales, ¿no? Y si ya no necesitamos grabación, no te quiero ni contar, ¿no? Por lo tanto, podemos tener un producto digital escalable y vendible en muy poco tiempo, ¿vale? Otro ejemplo que pongo es el e-learning personalizado, ¿no? Y aquí es una adaptación automática al nivel de cada alumno. Esto es un poco nivel más pro, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial no solamente va a crear los materiales, sino que también nos va a ayudar a personalizar esa experiencia, ¿no? de aprendizaje. Pues adaptando sobre todo el contenido según el nivel del alumnado, haciendo sugerencias automáticas de ejercicios concretos, recomendando recursos según el progreso que tengan los alumnos, pues no lo sé, creando rutas de aprendizaje, que es el ejemplo que os pongo precisamente para una academia. O sea, podría adaptar el contenido, como os digo, al nivel del alumno. O sea, la inteligencia artificial analizaría cómo responde el alumno a los ejercicios y sugeriría pues nuevos temas en función de los aciertos y de los errores que haya tenido, ¿vale? Le puede recomendar a lo mejor vídeos o materiales adicionales para reforzar áreas en las que esté más débil o no las lleve tan preparadas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, de esta forma, pues bueno, pues cada alumno aprenderá a su ritmo, va a tener una mayor motivación, ¿vale? Y la academia va a ofrecer como un servicio más premium sin que suponga un esfuerzo adicional brutal, ¿vale? Y como última aplicación en la parte de formación os diría el seguimiento en tiempo real, ¿no? Es sobre todo un análisis del rendimiento, la capacidad de analizar el progreso que tienen todos los alumnos. Pues podemos analizar la tasa a lo mejor de finalización de las lecciones o los resultados que se han obtenido en los test o a lo mejor los momentos en los que a lo mejor el contenido es como más tedioso y los alumnos abandonan, no sé. Esto es lo que nos va a permitir que, de nuevo, es una analítica en base a datos reales, pues es mejorar el curso, ¿no? Adaptar los contenidos, detectar necesidades antes de que realmente se conviertan en un problema, ¿no? En el ejemplo que pongo aquí, una escuela, por ejemplo, de formación profesional, pues bueno, puede revisar dónde abandonan los alumnos, qué ejercicios generan más errores, cuál es la participación en los foros, a lo mejor, ¿vale? Y bueno, por lo tanto, antes de que afecten al aprendizaje, se pueden detectar problemas, se pueden reforzar determinados contenidos y por lo tanto vamos a tener un beneficio en ambas partes, tanto del alumnado como como de la propia escuela, ¿vale? Algunas de las herramientas, bueno, no las voy a explicar en este caso porque ya lo hemos hecho anteriormente. ChatGPT para la generación de contenidos, Eigen para la creación de vídeos y de avatares, Notion ahí a lo mejor para la creación de test y de lecciones personalizadas y bueno, a lo mejor SlidesGPT que os lo he puesto como herramienta adicional, pues para presentaciones más didácticas. Hay un montón de herramientas
Aparte de esta, yo recomendaría Gamma, sobre todo, que es súper dinámica y te hace unas presentaciones con muchísima movilidad, súper dinámicas, quedan realmente bien. Otra de las áreas, el análisis y la toma de decisiones. Tampoco entraré mucho aquí. Como os decía antes, no solamente hay que automatizar tareas o generar contenido, sino que tenemos que tomar decisiones dentro de nuestro negocio y no se pueden basar en intuiciones. Hay que ver qué es lo que está pasando, ¿vale? Por lo tanto, podemos realizar un análisis de datos, es decir, sin necesidad de un experto podemos obtener información útil para interpretar todos estos datos. Podemos tener una visualización inteligente, es decir, entender el negocio de un solo vistazo, ¿vale? Podemos tener plataformas como veremos ahora, como Looker Studio o como Power BI, en los que vamos a tener unos dashboards fantásticos para poder tener integradas todas nuestras herramientas ahí, por lo tanto que veamos qué es lo que está pasando en nuestro negocio. En base a ello podemos hacer una predicción, es decir, anticiparnos y tomar decisiones antes de que ocurra algún problema, antes de que haya algún desastre, ¿vale? Y por último, bueno, pues tomar decisiones rápidas, como pongo aquí, que sería el beneficio final, porque van a ser como decisiones más estratégicas y más seguras, ¿vale? Es la única forma que vamos a tener de escalar. Entonces, la IA no va a adivinar. Nos va a mostrar datos que nosotros ya sabemos, pero esos datos muchas veces no los vemos y por lo tanto es importante, ¿vale? Utilizar este tipo de herramientas y este tipo de dashboards para poder tomar mejores decisiones. Herramientas de este tipo que nos sirven de mucha utilidad. Bueno, Google Analytics para mí es absolutamente importante, ¿vale? Para analizar el comportamiento del usuario en el caso de que tengamos página web, porque podemos ver pues de dónde vienen los usuarios. Podemos conocer las páginas que visitan, durante cuánto tiempo las visitan, la tasa de abandono, si tenemos problemas en la navegación, detectar tendencias, patrones, comportamientos, ¿vale? Google Analytics imprescindible. Power BI y Copilot es sobre todo, como os decía antes, para tener una visualización avanzada, ¿vale? Con ayuda de la inteligencia artificial, poder tener la integración de todas nuestras plataformas y sus resultados en un dashboard que, bueno, que lo diseñaremos nosotros, pero bueno, que puede ser súper gráfico y que por lo tanto a nivel visual sea más atractivo para nosotros, ¿no? Looker Studio es similar porque tiene paneles de datos conectados en tiempo real. Esto es muy importante, ¿vale? Porque no significa que hagan una foto en determinado momento y la obtengas y hasta dentro de un mes no tienes otra foto adicional, sino que en tiempo real puedes ver perfectamente y con muchísimos filtros qué es lo que está pasando en tu negocio, ¿no? Y bueno, ChatGPT Advanced, ¿vale? También nos sirve para hacer de manera similar a las anteriores un análisis, ¿vale? Sin tener Excel, sin tener código, sin necesidad de conocer programación ni nada por el estilo, ¿no? Importante, como os digo, conocer los datos de vuestro negocio. Y en base a ello, yo os diría que haciendo pues, todas las tareas de forma más rápida, automatizando los procesos, ayudando a tomar decisiones, un paso más sería que la IA te ayude a crear ya nuevas líneas de negocio, ya completamente nuevas, o sea, cosas que no se te han ocurrido en las que puedes escalar, que te las proponga la IA y que sean una realidad, ¿no? Como pueden ser pues la creación de nuevos productos digitales, de ebooks, de cursos online, de plantillas, de descargables, de programas formativos, ¿vale? Puede ser también la consultoría con inteligencia artificial, si a lo mejor no te lo has propuesto, pues hacer asesoramiento, ofrecer nuestros servicios profesionales de forma más eficiente. O incluso, bueno, pues nuevas líneas de negocio como expandir tu oferta, ¿no? Como os digo, muchas veces no nos damos cuenta de que podemos ofrecer determinados productos o servicios adicionales y, sin embargo, existen plataformas y existen herramientas que nos pueden ayudar en esto. Aquí tenemos algunos ejemplos, aunque ya están vistos previamente, pero bueno, ChatGPT, Canva, Notion AI, Hotmart, todos estos productos ya los hemos comentado antes, pero bueno, suponen nuevas oportunidades en líneas de negocio. Bien. Para terminar esta sección, os diría que
no se trata de usar más herramientas, como pongo al final, sino de utilizar las más adecuadas. O sea, hoy en día hay miles de aplicaciones de inteligencia artificial, como hemos visto, de automatización, de análisis, de diseño. Entonces, es facilísimo, facilísimo caer en la tentación de querer probarlas todas, ¿vale? Pero esa no es la clave. O sea, como os digo, la clave está en elegir solo las que realmente aportan valor en tu día a día, ¿vale? Y para eso hay que hacerse determinadas preguntas, ¿no? En primer lugar, ¿para qué necesito la herramienta? ¿Exactamente para qué? ¿Qué problema me va a resolver? ¿Qué tarea va a automatizar? O sea, ¿qué dolor me va a quitar, ¿no? Más preguntas. ¿Cuánto tiempo o cuánto esfuerzo me va a ahorrar, ¿no? Si te ahorras minutos, pues a lo mejor no vale la pena, porque el esfuerzo que haces en implantar esas plataformas puede que sea mayor, ¿no? Pero si te ahorra ya horas cada semana, pues entonces hay que pensarse que puede ser una herramienta estratégica, ¿vale? Y también preguntarnos si encaja con nuestros procesos actuales, ¿no? Porque si no se integra bien, ¿no? Si obliga al equipo a trabajar de una forma totalmente nueva, pues a lo mejor puede generar más complicaciones que beneficios, ¿no? Entonces yo os diría que la mejor estrategia es empezar por una o por dos herramientas, no más, probarla con calma, pues medir los resultados, ver si realmente está mejorando el flujo en vuestro trabajo y si funciona, se queda. Y si no funciona, pues se cambia por otra opción. Aquí tenemos que probar, ¿no? La tecnología debe estar al servicio del negocio y no al revés. Entonces, tener muchos programas abiertos no es la clave. La clave es tener pocas herramientas que funcionen bien y que te liberen tiempo, ¿vale? Por lo tanto, ayudarte sin complicarte. ¿Bien? Vale. Os voy a dar... voy a encender la luz, perdonad un momento. Estamos a oscuras. En las dos últimas secciones voy a ser ya bastante breve. Una de ellas, en la que no se fija casi nadie, es en la implantación de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, hemos visto que está transformando el sector, pero saber que existe, ¿vale? No es suficiente. Entonces, ¿cómo aterrizamos todo esto en nuestro día a día? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? ¿Cómo implementar la inteligencia artificial? Pues de una forma práctica, de una forma ordenada y sin complicaciones, ¿vale? Entonces, hay que preguntarse por dónde empiezo, qué necesito, qué herramientas elijo, cómo la adapto el equipo, qué cambios voy a tener que hacer, ¿no? No hay que hacerlo, obviamente, ni transformar todo de golpe, sino que vamos a seguir pues un camino claro y un camino sencillo para poder implantarlo, ¿vale? Y lo voy a dar en unos breves pasos. En primer lugar, antes de empezar a implantar nada en un negocio, hay que hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, nos tenemos que hacer determinadas preguntas, en vez de coger y implantar una herramienta, ya cogerla, instalarla y empezar a meterle prompts, tenemos que identificar cuellos de botella. O sea, ¿qué tareas son las que nos llevan demasiado tiempo cada día? ¿Qué procesos, ¿vale? Son los que nos generan más frustración o más retraso? ¿Dónde estamos repitiendo constantemente los mismos errores una y otra vez? ¿Qué actividades dependen de una sola persona y se convierte esa persona en un bloqueo, en otro cuello de botella? Entonces, en la mayor parte de los casos, ¿vale? Pues esto suele ser en la gestión de citas, en la creación de contenidos, en el seguimiento de ventas, en la elaboración de presupuestos, ¿vale? Que son ejemplos que ya hemos visto previamente, tareas repetitivas que consumen muchísimo tiempo y que no aportan un valor estratégico, ¿vale? Después tenemos que detectar qué procesos manuales se podrían automatizar. Pues a lo mejor responder siempre a las mismas preguntas por WhatsApp o copiar datos de una plataforma a otra o redactar siempre los mismos textos o hacer informes que se pueden generar automáticamente, ¿vale? Entonces ahí precisamente es donde la inteligencia artificial brilla, ¿no? En quitarte ese trabajo repetitivo y que tu equipo y tú mismo pues os dediquéis a lo importante, ¿no? Hay que ver también el nivel digital del negocio. ¿Ya estás utilizando herramientas digitales básicas o estás cero digitalizado? ¿Ya tienes una web? ¿Ya tienes un CRM? ¿Ya tienes algún sistema de reservas? ¿Hay procesos definidos o todo se hace según el día? Entonces, este análisis es importante porque la inteligencia artificial obviamente funciona mejor cuando hay una base digital mínima, ¿no? No hace falta ser un súper avanzado, pero sí tener cierta organización, ¿vale? Entonces, este diagnóstico inicial que os comento, lo que hace es evitar errores, ¿vale? Nos va a evitar, sobre todo, invertir tiempo en herramientas que no nos hacen falta.
¿vale? Y nos va a ayudar a elegir precisamente qué aplicaciones de inteligencia artificial pues me van a dar unos resultados visibles desde el primer día. Entonces, hay que hacer este diagnóstico inicial antes de empezar a implantar. Después de este diagnóstico, pues tenemos que establecernos los objetivos claros y medibles, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a utilizar la inteligencia artificial? ¿Porque sí? ¿Porque está de moda? Pues hombre, no. Nos tendremos que preguntar qué queremos conseguir con la inteligencia artificial. ¿Qué queremos? ¿Reducir el tiempo de respuesta del cliente? ¿Queremos automatizar tareas administrativas que nos consumen un montón de tiempo? ¿Queremos mejorar la calidad del servicio? ¿Queremos optimizar campañas? ¿Qué es lo que queremos, no? Y a continuación, y a continuación, ¿vale? Cuando tengamos esa intención clara, la tenemos que traducir en métricas reales, ¿no? En KPIs. ¿Cuántas horas queremos ahorrar cada semana si lo que queremos es reducir el tiempo? ¿Cuántos errores vamos a querer reducir? ¿Qué porcentaje? ¿Cuánto queremos aligerar la carga del equipo que atiende al cliente? ¿En qué porcentaje queremos aumentar las ventas? ¿Vale? Hay que dar respuesta, ¿vale? A todas estas preguntas para precisamente implantarlo de una forma lógica, ¿no? Evitar que invirtamos tiempo en herramientas que no necesitamos, como comentaba antes, y no necesitamos tener un sistema mega complejo, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que la inteligencia artificial lo que debe estar es al servicio de un objetivo claro y no al revés. Entonces, cuando el negocio pues tiene unas metas definidas y unos objetivos claros, pues los resultados se van a notar mucho antes y vamos a evitar ir dando tumbos entre herramientas que no nos van a aportar nada de valor. ¿Vale? Mm. Una vez tengamos estos objetivos claros, o sea, ¿qué necesitamos ver? Priorizar, como os comentaba antes, las automatizaciones por las que vamos a empezar, ¿no? Y que tienen que ser aquellas que tienen alto impacto y requieren el esfuerzo mínimo, ¿no? Entonces, algunos ejemplos podrían ser, pues eso, automatizar respuestas de los clientes, programar emails automáticos, crear contenido para redes sociales en poco tiempo, generar presupuestos, segmentar clientes por su comportamiento, ¿vale? Alto impacto, bajo esfuerzo. Entonces, estos son los casos ideales, porque son los que van a dar resultados inmediatos, ¿no? Y eso va a hacer pues que haya mucha más motivación para el equipo, que haya menos carga desde el primer día, etcétera, etcétera. Entonces, si intentamos empezar por proyectos muy complejos o que requieran mucho desarrollo, pues lo más probable es que nos vayamos a desanimar, que el proceso se haga eterno, ¿vale? Y que en algún momento la implantación se vaya a frenar, ¿vale? Entonces, la clave es que no hace falta transformar toda la empresa de golpe. Hay que elegir bien por dónde empezar y por lo tanto hay que priorizar lo que aporta un valor inmediato, ¿vale? Y esto, que ya lo he dicho en algunas ocasiones, no se trata de utilizar muchas herramientas porque sí, porque están de moda o porque las usa todo el mundo, sino de elegir las más adecuadas, las que sean más fáciles de implementar en tu negocio, ¿vale? Como os he dicho, esto se ha democratizado y por lo tanto existen soluciones accesibles para todos que no requieren grandes inversiones, no requieren conocimientos técnicos complejos, ¿vale? Por lo tanto, empezar pues con alguna herramienta de IA generativa para redactar textos, con algún CRM, ¿vale? Con funciones de inteligencia artificial para atención al cliente, con chatbots para a lo mejor responder a las consultas básicas sin intervención nuestra, con soluciones de diseño de vídeo que generan inteligencia artificial, ¿vale? Es decir, que se adapten un poco al nivel digital del negocio. No nos vayamos a flipar. Y por último os diría, pues eso, una metodología simple, ¿no? Que vayamos paso a paso, que no implantemos la inteligencia artificial de golpe, que probamos, que midamos, que ajustemos y esa será la única forma de escalar. Tenemos que empezar con un piloto pequeño, no intentar automatizar todo un departamento, ¿vale? Ni cambiar toda la forma de trabajar, sino que, bueno, pues vamos a automatizar la confirmación de citas. Ahora vamos a generar textos para redes sociales, vamos a crear borradores para presupuestos, ¿no? Y una vez que tengamos esto en marcha, pues tendremos que empezar la fase de medición, ¿no? ¿Estamos ahorrando realmente tiempo? ¿El resultado es mejor que el de antes? ¿El equipo necesita más formación o se está adaptando bien, ¿no? Entonces, con toda esa parte de resultados, ajustaremos un poco
los procesos que hemos ido modificando, ¿no? Pues mejoraremos los prompts, la automatización, reorganizaremos los pasos, ¿vale? Es decir, esto tiene que ser continuo, ¿no? Y una vez que veamos que ese piloto funciona bien y que está integrado, tanto en el equipo como en nuestros procesos de negocio, ya es el momento de escalar, ¿no? De aplicarlo a otras áreas o de ampliarlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero empecemos siempre con un pequeño piloto. Y obviamente, fundamental, documentar. O sea, documentar todas las automatizaciones que hagáis y todas las aplicaciones de inteligencia artificial, porque si empezamos con un pequeño piloto, pero después se va haciendo muy grande, podemos tener un verdadero monstruo. Y si queremos encontrar algún error en un monstruo, es muy complicado, ¿vale? Con lo cual, documentar es fundamental. Como último paso en esa escala sería integrar esa inteligencia artificial con nuestros sistemas. Es decir, no tiene ningún sentido sustituir las cosas de forma desordenada. Podemos seguir utilizando lo que teníamos, pero integrar la inteligencia artificial dentro de eso que ya teníamos. Pues si teníamos un CRM, podemos conectar un chatbot a ese CRM. Si estábamos utilizando Drive para los documentos, pues utilizar herramientas de inteligencia artificial para organizar toda esa documentación en nuestro Drive, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero sobre todo que seamos coherentes, ¿no? Que de repente no tiremos a la basura todo lo que tengamos y empezamos a implantar herramientas de inteligencia artificial a diestro y siniestro, ¿no? Importante, que lo comentaba al principio de la presentación, la gestión del cambio. Es importante que hablar con las personas, ¿vale? Formarlas, porque tienen que entender la inteligencia artificial, tienen que aceptarla, tienen que confiar en ella. Si no, si siguen pensando que la inteligencia artificial viene a sustituirlos, no va a funcionar, ¿vale? No va a funcionar. Es un papel clave que hay una formación en el equipo y muchas veces si hay embajadores de inteligencia artificial, es decir, pues personas que saben un poco más del equipo y que se convierten en referentes, que lo empiezan a utilizar y que le resulta fácil enseñar al resto, pues muchísimo mejor, porque es contagioso, ¿vale? Pero que sepáis que cuando la gente reacia, que por naturaleza lo somos, a cambiar la forma de actuar que llevamos realizando siempre, o que siempre estamos trabajando de la misma forma, ese cambio pues nos genera incomodidad, salimos de nuestra zona de confort, ¿no? Por lo tanto, es imprescindible ese apoyo, ¿vale? Para tener éxito en esa gestión del cambio. Obviamente hay que medir, 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 medir para ir ajustando. KPIs para ajustar las automatizaciones, para poder escalar. Ya os he dicho en repetidas veces que si no medimos es imposible mejorar y lo tenemos que hacer en base a datos concretos, a datos reales, no a intuiciones. Es la única forma, como os decía, de poder escalar, empezar con pequeñas mejoras hasta finalizar automatizando procesos más complejos, hacer una personalización más avanzada, explorar otras unidades de negocio, etcétera, etcétera, ¿vale? Y como punto final, quería hacer una puntualización en la parte de la ética y de la confianza en la inteligencia artificial, ¿vale? Porque solo va a ser sostenible si lo hacemos de forma responsable. Estamos utilizando herramientas que procesan datos de personas, ¿vale? Que generan contenido que puede influir en decisiones, que si no se supervisa puede generar errores. Entonces, la ética no es un freno, pero es un habilitador. Nos va a permitir que la inteligencia artificial se use de forma segura, de manera transparente que genere confianza, ¿vale? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque las tecnologías no son neutras, como os pongo aquí. O sea, cada decisión que toma una inteligencia artificial va a impactar directamente en personas reales, en sus oportunidades, en su bienestar, ¿vale? La confianza del cliente se puede perder muy rápido si siente que se siente engañado o que no se están respetando sus datos. Entonces, los usuarios cuando entienden cómo y por qué utilizamos inteligencia artificial es cuando se sienten seguros y cuando están dispuestos a interaccionar con nuestros servicios, ¿vale? Entonces, hablar de ética, como os digo, es absolutamente imprescindible para asegurar que la IA nos beneficia y no nos perjudica, ¿vale? A las personas que la utilizamos. Aquí os pongo los 5 principios, ¿vale? Que serían para un uso responsable. En primer lugar, la transparencia, es decir cuándo se utiliza la inteligencia artificial.
O sea, nuestros clientes tienen que saber cuando están hablando con una inteligencia artificial y cuando están hablando con una persona. Decirlo no nos va a restar profesionalidad, al contrario, ¿no? Va a generar mucha más confianza, ¿no? Entonces, si además le explicamos los límites que tiene, ¿no? Que puede cometer errores, que genera un contenido probabilístico, que no reemplaza el criterio humano, pues mucho mejor. O sea, si hablamos claro, vamos a evitar muchos malentendidos, ¿vale? En segundo lugar, la protección de datos. O sea, aquí, especialmente en Europa, la normativa de protección de datos es muy estricta. Entonces, esto implica que no podemos subir información personal sin consentimiento, que deberíamos utilizar herramientas con políticas claras de privacidad. No todas las herramientas o plataformas de inteligencia artificial tienen esa política clara. Tened en cuenta que pueden utilizar todos los datos que subáis para realimentar a sus propios modelos, ¿no? Por lo tanto, intentemos elegir opciones empresariales, soluciones empresariales, cuando estamos manejando datos sensibles, ¿no? Y minimizar la información que compartimos, solamente lo necesario, ¿no? Hace falta siempre una supervisión humana, siempre tenemos que validar antes de decidir. Lo que diga la IA puede tener errores, no es un sistema de decisión autónomo y por lo tanto siempre vamos a tener que tener ese control, ¿vale? Tenemos que intentar minimizar los sesgos, ¿vale? Porque estas herramientas, tienen sesgos. Hay modelos que dan peores respuestas en español que en inglés, hay sesgos de género, sesgos culturales, que probablemente sepáis. Entonces hay que revisar, hay que ajustar y hay que corregir, ¿vale? Y os diría, en último lugar, la seguridad, ¿no? Hay que proteger los accesos, proteger los sistemas, como cualquier tecnología, no solamente la inteligencia artificial, porque todas estas tecnologías pueden presentar riesgos de seguridad, ¿no? Entonces hay que revisar periódicamente los flujos, verificar los accesos, los permisos, mantener las herramientas actualizadas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y para terminar, después de todo lo que hemos hablado, hay que gestionar bien las expectativas, ¿no? ¿Por qué os digo esto? Pues porque no siempre coinciden con la realidad. O sea, hay negocios que esperan que la inteligencia artificial de repente haga todo automáticamente, sin errores, magia potagia, ¿no? Eso por un lado. Y después hay otros, ¿no? Que le tienen tanto miedo que piensan que va a sustituir al personal. Entonces, ninguna de las dos versiones es cierta, ¿no? La IA es extremadamente potente, pero también tiene límites, ¿vale? Y por otro lado, la clave es transmitir que la IA complementa al equipo, no lo reemplaza. No es perfecta, requiere supervisión y necesita contexto humano, ¿vale? Pero gestionad esas expectativas para no tener miedo por un lado y no esperar la magia por otro, ¿vale? Y esto sería todo por mi parte. Si tenéis alguna pregunta, es el momento, ¿vale? Espero que haya cumplido vuestras expectativas el taller. Y bueno, preguntas al poder. Vamos a ver. Quien quiera hablar, creo que podéis habilitar el micrófono, intervenir. De todas maneras, por el chat no han dejado ninguna pregunta. O sea que Raquel lo ha explicado fenomenal. Muchas gracias. Espero que, bueno, he intentado, pues eso, no utilizar tecnicismos y sobre todo ser conscientes de determinados temas de inteligencia artificial que a día de hoy no se tienen en cuenta. Solo se explican a lo mejor el uso de determinadas herramientas tal cual, pero el tema de la ética, el tema de cómo implantarlas, el tema de solo usar las que son estrictamente necesarias, no invertir grandes cantidades en herramientas que no vas a usar. Bueno, yo creo que es importante tenerlo en cuenta más allá de todo el abanico de herramientas de inteligencia artificial que podemos tener a día de hoy. Bueno, pues si nadie interviene y nadie deja ningún mensaje en el chat, pues damos por finalizada la charla de hoy, emplazándoos al próximo día 16 de diciembre con otra estupenda charla que será complemento de esta porque la impartirá también Raquel y la temática es sobre la creación de chatbots, ¿vale? Así que si no hay nada más, muchas gracias Raquel una vez más y os emplazamos a todos. Os hemos dejado ahí los enlaces en el chat para que cuanto antes os inscribáis y así ya os recordamos justo los días antes que estéis inscritos y que podéis asistir a la jornada. ¿De acuerdo? Un saludo a todos, Raquel. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego, Antonio y el resto. Chao. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias.